Bueno, esperemos que el calor nos dé tregua. Ya Ah, empezaron los sí, días de calor. 28 grados, Igual dice. fue un invierno muy frío, que arrancó muy temprano, ¿viste? Porque ya en mayo había unos días de frío, creo que empezó a nevar en mayo, una cosa así. Y bueno, capaz se adelantó también el calor y como... Tremendo, hace muchos años que no había nieve Exacto. como Y hubo temperaturas, y muy fue frío. todo mayo, junio, julio muy fríos. Mis plantas me Eh, dieron, Así, sí, me pasaron. le- Tengo la, mucho cactus y suculentas y se me quemó mucho. la pasaron mal con el Sí, invierno. sí. Bueno, capaz tenemos la suerte de que haya un verano caluroso, Eso dicen, cuando el disfrutable. invierno es muy feo, muy frío, generalmente el verano es muy bueno en temperatura, Mira, bueno, mientras no haya viento. mientras no haya viento y mientras haya agua. Agua, Así tal cual, que si no podríamos ya empezar a tal cual. concientizar, miren que si viene el calor, lo primero que va a pasar es que va a empezar a faltar Al el agua, faltar el gente. agua, sí. Así que a racionalizar el uso. Nosotros no tenemos problema porque el agua la tenemos acá en este pingüino, así que tenemos reservas todavía por ahí. Bueno, Bien. Gabriela Simunovich, bienvenida. ¿Simunovich o Simunovich? Simunovic, Simunovic. B corta y C, El CH al final no va. no Balachi, ¿Qué es? ¿Croata? croata. Mi mamá es hija de croatas. Mi abuelo, el papá de mi mamá, llegó a Argentina con 16 años, solito. Ujú. Y la mamá de mi papá se escapó de un campo de concentración. Dos hijas de ella, dos tías mías murieron allí. Y vino a Argentina con mi tío en el mismo pasaporte. Y después de 10 años la encontró mi abuelo acá en Argentina y acá nació mi papá. Ajá. O sea que sos por el lado de tu mamá y Y de por el mi lado de tu papá. papá, los dos. Soy Simunovic Simisic. Simisic, claro. Súper croata encima. Sí, No, y vos croata. tenés encima, vos estás Bastante uy, en todo cabeza tema. dura Ah, también. sí. Estás en Sí. todo lo que es tema Y colectividad, sí, estás porque como. es tradición. Mi mamá y mi papá, mi hermana y yo, Marce ahora ya no participa, pero yo siempre, cuando me fui a Buenos Aires no, volví a Comodoro y volví a participar de la colectividad. Y mis hijos también Ajá. participaron de la colectividad. Y participan ahora porque ya Isabela está viviendo en Buenos Aires, pero Es es... como. Algo re comodorense lo de las Y colectividades. es tradición, es cultura. Mis abuelos iban a juntarse para hablar un poco el idioma y comer y tomar un vino, porque también era parte de eso. Y bueno, después la tradición pasó a sus hijos, Ujú. a los hijos, a los nietos, y ahora son los bisnietos de aquellos que vinieron. Pero como, digamos, en contextos donde hay ciertas costumbres y ciertas prácticas y ciertas tradiciones que cuesta mantenerlas vivas, parece que la participación en las colectividades es algo que se mantuvo, no digo que no me imagino que les da un montón de esfuerzo, como cualquier cosa Sí, que sí. hay que mantenerla viva, pero digamos, evidentemente esos esfuerzos dan sus frutos porque es algo que se mantiene vigente. Y hay colectividades donde son un montón y otras colectividades donde somos 15, Claro, 17, entonces todos cocinan, todos venden, todos lavan, todos bailan, todos tienen que hacer todo. claro, Es más difícil sostener una colectividad con muy pocas personas a una que tiene 200. claro. No, y Pero ahora, por una cuestión de tiempos, ¿no? Hubo recambios generacionales, digamos. sí, claro, O sea, el sí. inmigrante original, yo no sé ya en qué colectividad Eh, quedará. nosotros, Inmigrantes claro, originales, capaz que en las corrientes migratorias más nuevas, como no sé, Bolivia o algunos donde hay que más. capaz la afluencia fue más en las últimas décadas, pero los posguerra, que fueron hace no sé cuántos años me dijiste vos, tus abuelos, ya Y no queda no, no ninguno. hay. Y nosotros sí tenemos a una chica, Bárbara Klaric, que es croata, que vino a vivir a Argentina y Claro, ella es una genia, la queremos un montón, claro. nos da idioma Es el verdadero recambio es generacional. aparte, claro, los que por ahí tenemos algo de que aprendimos esta lengua materna, porque no deja de ser la lengua materna, hablamos horrible, porque imagínate que con los años se fue perdiendo la el lenguaje como era, Ujú. y cuando vino ella y nos escuchó dijo, no, vamos a dar unas Claro, clases de están idioma hablando croata, ¿qué están claro, hablando? en un croata medio En un extraño, dialecto claro. transformado en argentino. ¿Viajaste Sí, alguna vez a Croacia? no, no tuve todavía la posibilidad, pero Ajá. es algo que tengo pendiente porque esa parte veo videos y demás y es maravillosa toda la costa del Adriático, frente a Claro, Venecia, así que claro. ¿Y tenés es familia algo. allá? ¿Tienes contacto con alguna Mi familia? hermana estuvo hace unos años y sí están todos los primos por parte de mi familia materna, nada, pero por Ajá. parte de mi familia paterna, los Simunovic, un montón. Ujú.
un montón. Mirá. Primos hermanos de mi papá. Sí, encima es grande la colectiva. O sea, hoy, como decís vos, van quedando pocos, pero en su momento fue una colectividad grande en Y Comodoro. esta cosa de cuando mi hermana fue y los encontró y tenían fotos nuestras de cuando nosotros éramos chicos. Claro, Y esas cosas que mi abuela se encargaba de mandarles a través de las cartas de mi mamá y de toda la familia claro. allá. Sí, es Sí. tremendo. Esas historias. No, historias de guerra muy tristes, de separación de familia. Yo pienso que mi abuelo tenía 16 años cuando vino a Argentina solito y hoy veo que un 16 años no deja de ser un niño Sí, sí, tal cual. sin saber el idioma y no, historias muy tristes. Mi abuela que perdió 2 hijas en la guerra y después mi papá muy jovencito acá. Claro. Entonces fueron ahí por unas vidas bastante difíciles. ¿Y tus viejos o tu viejo? Tu viejo era hijo de croata. Hijo de croatas. Ok. Su hermano croata también. Su hermano croata. Él nació acá Está después bien. de 10 años que mi abuelo la pudo encontrar mi abuela en Argentina. Claro. Y Sí. tenía un hermano más grande que Más ya había grande, nacido en Croacia. claro, que le llevaba 14 años, porque cuando vino mi tío a Argentina tenía 4 años y mi papá nació después de 10 años de cuando llegaron. Le llevaba a su hermano 14 años. Sí, nos metimos por ahí, me interesa más o menos como volver a lo mismo. O sea, me parece que es una pata de lo mismo, de una identificación con la ciudad. Yo en lo poco que te conozco y te he escuchado, y creo que personalmente la primera vez que nos vemos, pero inclusive vos cuando decís, cuando hablás, se nota en la construcción de tu identidad como un sentido muy, muy comodorense, muy comodoreño. Bueno, el tema de pertenecer a una colectividad y activarla y vivirla activamente, si bien es para reivindicar las raíces, pero es reivindicar esas raíces que se trasplantaron acá, entonces como que va todo de la mano. ¿Tenés un sentido fuerte de pertenencia con la ciudad? Sí, nací acá en Comodoro, mi mamá nació acá en Comodoro. Ujú. Somos segunda generación de comodorenses y mis hijos tercera generación de comodorenses. Tuve el privilegio de vivir, siempre digo, frente al mar cuando era muy chiquita. Ujú. Y atrás pasaba la Chanchita, tenía el cerro detrás de casa ¿En qué zona era eso? mi mamá y mi papá tenían el restaurante, uno de los primeros restaurantes de pescado y marisco que hubo acá en Comodoro, que era el Náutico del 3, donde hoy todavía está el Claro, Náutico del 3. qué linda Y si infancia, ¿no? En algún un día, restaurante de mariscos. pasan por detrás, donde hoy es Ruta 1, van a ver que ahí abajo hay una casita, y esa Ujú. casita del fondo es donde vivíamos. Ajá. Viví desde que nací hasta el 80, que tenía 10 años. Que bueno, ya había muchos años que había fallecido mi papá y mi mamá estaba todo el día, tenía mucho trabajo y dijo, un poquito Ujú. que dijo, quiero estar un poco con mis hijas, porque la verdad que un restaurante, un negocio demanda Sí, sí. muchísimas horas. Más el rubro gastronómico que es. Y que ella era la única cocinera, Claro. entonces pelaba 20 kilos de papa y fritaba y estaba muy jovencita además. ¿Cómo se llamaba el restaurante? El Náutico. Náutico del 3. El Náutico. Está bien. Por eso el pingüino me hace acordar, porque las bodegas traían con los vinos los pingüinitos. Claro. Es muy de los años Sí, 70. siempre repetimos lo mismo, tiene agua, no tiene vino. Claro, Que sí, generalmente sí. el interior Era del con pingüino vino, claro. Sí, tiene agua sí. sucia, no agua limpia. Claro, No, esta es agua exacto. limpia. No, agüita, transparente, Y translúcida. ese sentido de pertenencia, vos lo ves que arranca ahí como en esa. Sí, porque nos pasamos en el mar pescando, teníamos medio mundo con una lata en el fondo. Estaba la pasarela, el muelle, que hoy no está, ahí en el Náutico, y había varias pasarelas. Entonces, nada, creo que el mar para mí no podría vivir lejos del mar. Para Claro. mí, yo la cordillera me encanta, pero un ratito, creo que el mar tiene tanta fuerza y es tan hermoso. Hice todos los deportes náuticos en la adolescencia y en la infancia, Ujú. porque me apasiona el mar. Claro. ¿Y qué hacían? ¿Iban a pescar y lo que pescaban era lo que cocinaban en el restaurante? No, imagínate, mi mamá tenía restaurante, traía los pescados, algunos pescados los iba a comprar a Caleta. Ajá. Y otros pescados los traían de Mar del Plata. Claro. Nosotros traíamos 2, 3 cornalitos y algún pejerrey
Claro, Era nomás el hecho de pescar. para ir a pasar el tiempo, a pasar Claro, el para día. pasar y no había nada. Había una señora que vivía en La Prida, no me olvido más, doña Rosa, con su marido y siempre estábamos con ella porque ella tenía un medio mundo inmenso, esos recuerdos de infancia, Ujú. hermosos del Eso que es barrio. década de los 70, 70, yo nací en el 70. o sea que eso transcurrió, digamos, entre los 70 y parte de los 80. En el 80 nos fuimos de ahí a Ajá, vivir a la casa que todavía vivimos, es ahí en el 3. ajá. Y, pero yo siempre digo, viví la mejor infancia, que muy pocos vecinos, había un médico que era, Claro, porque encima no hay no casas no prácticamente había ahí. Está vecinos, el hospital teníamos, y el hospital hasta ahí tenés estaba la dos, tres escuela casas. hospitalaria, había 2 casas donde vivían los médicos que traían de afuera del Ujú, hospital Alvear, que era bastante concurrente el hospital Alvear porque tuve bastantes caídas y unas ajá. cuantas cosidas. Ahí empieza tu relación Y con los hospitales con los y con el mundo de la hospitales, salud. sí, unas cuantas cosidas. Y había un médico que tenía 7 hijos, que vivía ahí en las casitas esas que están pegaditas al hospital. Sí, sí, Entonces con Nos Ahumada jugábamos, claro. jugábamos un Sí, montón. sí, viví Y cerca, así que no, conozco bien esa parte. y después hay unas casas que no estaban, estaba la escuela, estaba el hospital, la escuela hospitalaria, esas 2 casitas y la escuela 519. Ujú, Después no había nada, claro, tal cual. no había nada. De ese Comodoro de los 70, 80, ahí donde se empieza a formar Gabriela Simonovich, infante y preadolescente, a hoy, digamos, si pudieras viajar en el tiempo, a veces tenemos el recurso de la memoria para hacerlo, eh, ¿qué ves de diferente? Está bien, son un montón de cosas seguramente, pero, pero si tenés que marcar las grandes diferencias, ¿dónde las ves? En el conocerse, en ese momento nos conocíamos todos. Comodoro, yo no sé qué población tenía, pero nos conocíamos todos. Era hijo de, nieto de, el barrio éramos todos conocidos, Ujú, jugábamos mucho afuera. Hoy casi nadie juega afuera en la calle. Mi calle está asfaltada y antes era de tierra y no pasaba nadie, entonces era jugar en la calle. claro. Había otra seguridad con los hijos. Mi mamá nos dejaba salir y a las 10 de la noche gritaba a comer y era cuando volvíamos a la casa. Era otra infancia, Sí. otra infancia. Uno estaba mucho afuera, todo el tiempo no había celulares, que Ujú. eso también a los chicos creo que también tiene que ver con que no salen mucho afuera a jugar. Que hoy no Era salen por los celulares. los celulares, la internet, la PlayStation y todas estas cosas y la inseguridad también, porque los padres muchos tenemos miedo por ahí una nena salga sola a la Seguro. calle a jugar. Sí, también igualmente pienso, eh, hoy como yo soy padre, ¿no? Tengo hijos chiquitos, prácticamente bebés, pero digamos, también le exigimos más cosas a los hijos. Le ponemos más actividades. Es como que Bueno, entonces antes había más tiempo también. no sé, porque yo iba a inglés, me llevaban a inglés, Ujú, iba a la escuela y después hacía siempre algún deporte. Teníamos actividades también, pero el ujú. rato que no teníamos actividades estábamos afuera en la Y calle. tal vez los padres estaban también más presentes en el hogar. Mi mamá no. Yo con Claro. mi mamá se quedó viuda muy jovencita, a los 25 años, con 2 hijas. Ajá. Yo con 2 años y medio y mi hermana con 4 años y medio. Entonces mamá nunca estuvo en casa. Claro. Mamá siempre tuvo que salir a laburar y siempre tuvimos alguien que nos ayudó a cuidarla, a cuidarnos, y Ajá. mi abuela con una abuela muy presente y una tía muy presente en Claro. nuestra vida. Y un tío que lo amo, mi tío, Ujú. que fue un poco esa persona que nos acompañó y nos sigue acompañando. Mi O mamá sea que tu hijo no, prácticamente no no tenés tengo recuerdo. una imagen, no tengo nada, solo una foto, un Ajá. agujero así, una ausencia infinita, porque no es eso, no sé qué es tener un papá. Claro. Dicen que el papá es la protección, ¿no? Esto de la seguridad. Ujú. Bueno, no sé qué es eso, pero tengo una foto que sé que es mi papá y todo el mundo me habla de mi papá, el que lo conoció y eso, pero Claro. no tengo más que eso. Vas No tengo un, reconstruyendo claro, a través de lo que te de lo que me cuentan. cuentan, no tengo ni un solo recuerdo. Mi hermana sí. Mi hermana Claro. tiene así como algún Flashes. Ajá. recuerdo de su jardín y esas cosas, yo nada. Em, Gaby, bueno, un poco. Hay varios temas para recorrer. Arrancamos por acá porque no sé, nos fuimos yendo por tema colectividad y ciudad y todo eso. Em, Quería meterme un poco también en la parte de que es tu métier, ¿no? O sea, es el lugar por el que hiciste una carrera, que es el de la salud. ¿Vos te considerás una, una
defensora de la salud pública. Alguna vez dijiste Totalmente, eso, sí, lo teníamos anotado por ahí sí. en la producción. Y quería preguntarte inicialmente, como para empezar a hablar del tema, eso, ¿por qué te consideras una defensora, una reivindicadora de la salud pública y por qué de la salud pública y no de la salud en general? Soy una trabajadora de la salud pública, yo Ajá. siempre digo lo mismo, de la salud en general, pero la salud pública te marca el camino. Ujú, O sea, quien las normativas y todo lo que es las políticas de salud, las marcas la salud pública. Por decirte, en su momento cuando fue interrupción voluntaria del embarazo, legal del embarazo, los privados no hacían, hacía salud pública. O ujú, sea, todo lo que tiene que ver con pandemia. Quien se encargó de afrontar todo lo que es los programas nacionales de detección, de detectar, de seguimiento de las personas, siempre fue salud pública. ujú, Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer desde la gestión, con políticas de salud. Yo siempre digo, cuando yo empecé a trabajar en el hospital, era muy jovencita, tenía 26 años, entré a concursar a Honorem, venía cuando volvía a Comodoro, y cuando yo entré al hospital vi que los que hacíamos rehabilitación, unos atendían la casita afuera, las casitas verdes que había, la junta atendía en un consultorio, el mismo de la fono, y cuando venía el médico de la fono se tenía que ir a atender el pasillo. La terapista ocupacional también, cuando venía el médico la sacaba y no podía atender. Entonces dije, ¿qué podemos hacer con esto? Y ujú, generamos un proyecto. Fue el primer proyecto financiado por la Comisión Nacional de Discapacidad. Yo siempre digo, a eso apunta la política pública. Y nosotros veíamos que las personas que tenían alguna dificultad sin ser discapacidad no accedían a la salud porque ya, de hecho, no había espacio para que funcione. ujú, Entonces, de no haber espacio, no podía de ninguna manera funcionar. En algún momento tenía que funcionar. Generamos el proyecto y fue el primer proyecto financiado por Nación. Se hizo el servicio de rehabilitación, que en su momento fue el primero, y eso tiene que ver la política pública en salud. Pero Ver en el ese proyecto, por ejemplo, ¿lo hicieron ustedes como trabajadores del hospital por la propia público. inquietud de ustedes querer tener un lugar mejor No nosotros, no podíamos dar respuesta a las a la necesidades de los necesidad de los pacientes? pacientes. Claro. No era por Pero lo nosotros. motorizan ustedes, digamos. O sea, Eh, eh, no es gener- tan común hoy proyectos que van de abajo para arriba. y generalmente hay muchas cosas que cuando uno empieza, te tiene que apasionar. O Tenés la sea, a mí me energía para hacerlo generó también, la ¿no? mística esto de por qué no, qué sé yo, ir a la neonatología y ver unos bebés súper secuelados con una sobrevida después de un montón de cosas y decís, y ahora Ujú, yo siempre digo que creo que la discapacidad me eligió a mí, yo no elegí la discapacidad y me apasionó el tema de discapacidad en ese momento y todavía. ujú, Entonces creo que tiene que ver con eso, con poder involucrarse en lo que le pasa al otro, más allá de lo que uno está cómodo o no está cómodo en el espacio de trabajo, que no pasaba por el espacio. Tenía que ver con la necesidad de la gente de tener una respuesta. ujú. O sea, vos sos fonoaudióloga, Ujú. licenciada en fonoaudiología, ¿no? ¿Querés tomar agua? No No déjame, yo está, te soy la hablo. primer cama de licenciada en fonoaudiología de la UBA. Ajá, mirá. Sí, ya hace como 20, no me quiero acordar, pero como ¿Qué es una carrera 20. relativamente nueva, la fonoaudiología? Es una carrera relativamente nueva, como la terapia ocupacional. Ajá. Antes, lo que tenía que ver con la rehabilitación, personas que tenían alguna dificultad, una ACV, un politraumatismo, algo, quedaban en sus casas, o un nacimiento de un hijo con alguna secuela, quedaba eternamente secuelado porque no había quien pueda hacer una rehabilitación. Hoy, por Ujú, suerte, han cambiado los paradigmas en cuanto a las necesidades de las personas y en cuanto a la necesidad de la rehabilitación ujú. Entonces sos la primera camada de fonoaudiólogos. de la uva. Fonoaudiólogas, De, son más de, mujeres que hombres, ¿no? sí, sí, En el sí, gremio de la yo no fonoaudiología. estudié con ningún varón. Cuando me fui del HOSPI, que vuelvo, hoy tengo una licencia por los años que dura la Ujú, gestión de Juan Pablo. Ariel es un compañero fono que ujú. trabaja en rehabilitación, quedó a cargo del servicio de rehabilitación. Mirá. No, es como que tengo en El mi único, cabeza, es el único fono claro, que nunca conozco. escuché no, fui al fonoaudiólogo, no, Hay siempre a la muy pocos, fonoaudióloga. sí.
¿Por qué será que es una carrera más de mujer? Igual que la terapia Sí, ocupacional conozco el rubro. y la psicología casi también. Hay muchos psicólogos, pero primero fueron muchas más mujeres, no Ujú. sé por qué, pero sí es casi 100% femenino. Una impronta Ujú. femenina. Ahí no hay cupo. No hay cupo, no, no, olvídate. Pero vos, digamos, el desarrollo de tu profesión, o de tu especialidad, que en este caso la fonoaudiología, la hiciste dentro de discapacidad. O sea, ¿podrías haberte desarrollado en otro campo o siempre va a En apuntar realidad en no rehabilitación? en rehabilitación, pero yo Claro, como trabajaba en el hospital y en su momento éramos 2 fonos nomás, uno cuando trabaja en el sistema público de salud hace de todo, claro, no elegís, esto no claro, atiendo y no. claro. Haces audiología, haces neurorehabilitación y subís a la internación a evaluar los pacientes de terapia y haces todo. Y ahí te das cuenta de las necesidades de la gente y la demanda. Y bueno, y uno es eso, poder ponerse en el lugar del otro y en actuar. Y eso, no, trabajar en rehabilitación o tan cerca de la discapacidad y de historias tan difíciles a veces, donde no solamente el paciente, sino es la La familia que lo familia. rodea, Ujú. el desgaste que generan, eh, todo este tema de las terapias y de tener toda una rutina, más el despliegue económico que pide eso. ¿Cómo lo transitas, digamos? ¿Cómo haces para irte al final del día a tu casa como con toda esa carga pesada de historias difíciles? O si Em, capaz que me decís, no, nunca lo no, pude no, hacer. vos sabés que yo la primera vez subí a la NEO y encontré un bebé que digo, ¿y ahora qué hago? Porque dije, bueno, por acá viene el lado, por acá es donde tengo que empezar, porque no había quien haga trastornos de la alimentación en las personas con secuelas neurológicas. Entonces Ujú, dije, bueno, acá, por acá va. Y nunca trabajé en el privado. O sea, claro. siempre lo volqué al público. Trabajé muy poco en el privado. En algún Ujú, momento, 2001. em, Porque creo que todos tenemos las mismas posibilidades. Y las posibilidades muchas veces depende de quién esté en el camino, claro. ¿no? Yo siempre digo que depende muchas veces de las personas y no todo el mundo tiene esa misma posibilidad. Ujú, Entonces me llevó a por ahí a formarme en lo que es neuro y bueno, y después me empecé a apasionar en la rehabilitación, hay muy poca gente que hace rehabilitación. Yo siempre digo que la rehabilitación es un embudo. Hay 50 personas para atenderse y vos tenés un turno y por ahí no das un alta en 1 año y medio, entonces hay un montón de gente que no tiene esa posibilidad. hasta que no haces ese alta, no Entonces haces un empecé a hueco. trabajar un poco en lo que es rehabilitación basada en la comunidad, viajé mucho al interior de la provincia, me iba yo en mi autito, un Ujú, equipo y atender por ahí 150 personas en la semana. claro. Iba a Aldea Pelé, a Ricardo Roja, al Chalí, a Lago Blanco, Senque, Río Mayo, Sarmiento, Facundo y me venía a Comodoro. Ujú, Con el alma llena, porque yo siempre digo, uno se queja acá en estas grandes ciudades, porque son grandes ciudades Comodoro, donde hay poco recurso y nadie sabe lo que es la zona rural. claro. Uno a veces piensa que acá no hay nada, pero la zona rural realmente es angustiante. Entonces creo que también me gustó mucho ir y ver y empezar a trabajar estrategias de rehabilitación basadas en la comunidad, que tiene que ver con otras, no es el uno a uno y que podemos hacer un montón de cosas con personas que no hacen rehabilitación, que Ujú, no le van a hacer mal, pero sí pueden ayudar en esos lugares donde no hay acceso a la salud. claro. Sí, capaz con suerte hay un médico entre 5 pueblos, Claro, y un médico, no sé, un generalista, un clínico. claro, y en estas cuestiones vos tenés que tener un seguimiento. Y bueno, entonces me apasionó el tema de la rehabilitación y de que todo el mundo pueda tener acceso a la salud. Claro. Pero eso, volviendo a lo anterior y más encima subiendo, viendo esto donde me imagino que vos en cada recorrida, además de llevarte pacientes, te llevabas como historias, y golpes de realidad, cachetadas de realidad, como decir, ir a un pueblo en el medio de la provincia donde No, en cuanto em, a esto que uno se lleva, ¿no? Yo siempre digo que convivir con todo eso, pues estás muy cerca del dolor, me decís, voy a una es muy terapia, voy a una difícil, neurología, son lugares. muy difícil
Me ha pasado de que la familia viene, bueno, nos dieron el diagnóstico, está el diagnóstico, familia llora y me ha pasado de llorar. Ujú. Porque uno trata de no, pero a veces es muy complejo no ponerse en el lugar del otro y sentir no sé si sentir el dolor ajeno, pero saber que cambia la vida familiar completamente Sí, empatizarlo, o sea. y que nada, la idea es poder acompañarlo en lo que uno pueda, ¿no? Y esté al alcance. Y en ese caso sería mejor tener un poco más de frialdad, digo, como para no tener que involucrarte tanto con eso, te afecte de lo sentimental, En- o es imposible si no tenés ese nivel de conexión y de que te sensibilice por lo que está pasando el otro, poder hacer un trabajo así. yo creo que tiene que ver con las personas. Yo soy, dirían mis hijos, ya va a llorar mamá. Mamá ya va a llorar, ya va a llorar. Yo soy una persona que me emociono. Se nos larga a llorar acá, ¿qué No, hacemos? Vayan pero buscando por las dudas servilleta, eh, eh, pañuelito. me ha pasado en muchas situaciones, viste, que soy muy emotiva y por ahí me lloro, por Ujú, ahí trato de evitarlo y peor, y me ha pasado de abrazar a la familia y llorar, es complejo. ujú. No es que uno no lo siente. Ir a la neo, atender mucho tiempo un bebé y subir un día y decir, ¿Dónde está? ¿dónde está? Y es complejo, porque además, yo siempre digo, más allá de la persona, la familia, hay una familia atrás Ujú. que sufre y la transita con mucha dificultad. Y después empecé a ver esto, que las personas con dificultad no tenían acceso a nada, no era la salud. No había rampas, no había escuelas, porque ahora, y no hace muchos años, las personas con discapacidad están integradas a una escuela. Esto no me gusta a mí llamar normal y especial, son dos Ujú. palabras, normal y especial, que no Sí, me gustan, pero bueno, sí, no sé no, cuál es la manera correcta de decirlo y en estos tiempos de de... educación especial. Ok. Y la verdad que la palabra especial es como rara, pero bueno, así se llama. Y un niño tenía 11 años, no pasaba tercer grado y ¿a dónde lo mandaban? A una escuela especial. Ujú, Entonces vos decías, nadie le da la posibilidad a ese chico de poder seguir una... Y bueno, y hoy por suerte los paradigmas han cambiado, las personas con discapacidad tienen acceso al deporte, antes no había deporte para personas con discapacidad, ujú. no había rampas, estaban metidos en sus casas esperando que la vida les pase. Entonces, ¿la conoces a Betty Zidane de nosotros también? No. Betty tiene una historia de vida Ajá. maravillosa. Betty tiene un hijo con síndrome de Down, que en ese momento había terminado la escuela de Ajá. especial. Dijo, ¿qué ahora qué hago con mi hijo? Encerrarlo en la casa a mirar tele. Entonces, nos sentamos con Betty y formamos en muy poquitas personas el primer consejo de discapacidad que funcionó acá, que no tenía ordenanza, lo hicimos de hecho, y empezamos a Ujú. golpear puertas y al pajarito de Twistos a, a- a que tengan las mismas oportunidades. Y bueno, después de mucho tiempo, 2013, ya el consejo empezó con ordenanza y se fueron sumando ONGs, y en ese momento las personas con discapacidad no participaban del consejo. Hoy se pudo modificar la ordenanza y las personas con discapacidad, pues no, hay un lema que es nada de nosotros sin nosotros, Ujú. hoy pueden participar del consejo. ¿Y cómo sería entonces hoy la integración de un chico a una escuela? Hoy pueden ir a una escuela común, Sí, cualquier persona con discapacidad. ajá. Las escuelas, la idea es, en el mundo ya están casi, dejaron de existir las escuelas Especiales, separatistas, especiales, como no te gusta claro, decir a vos. especiales, y las escuelas normales. eh, ya hay una tendencia mundial que los chicos están integrados, Ajá, salvo casos muy severos, con patologías muy severas, pero hoy tenemos las escuelas especiales con una matrícula muy pequeña, claro. muy pequeña. Em, no, y estaba pensando en todo esto que decís vos, en la creación de un consejo y el movimiento, y cómo, no sé, lo veo en muchas cosas, pero particularmente en todo lo que tiene que ver con discapacidades, etcétera. Generalmente todo lo que se genera viene de mucho trabajo de las familias. Años. Donde, o sea, porque digamos, ahí encima lo que ves es como el esfuerzo doble, porque tenés que convivir con la situación que te toca atravesar, con todas las terapias, con todo lo que decís vos, con los diagnósticos, con etcétera, y al mismo tiempo, por otro lado, tenés que estar pujando, organizando y autogestionándote para levantar dispositivos, para crear espacios y para llamar la atención Yo y siempre que se digo, generen las respuestas yo- o las soluciones exacto, yo a siempre digo tu que necesidad.
la modificación, ¿no? De la modificar cabeza en algún Ujú, punto en cuanto a entender que no eran distintos, sino que son parte, son personas que son ciudadanos y que tienen las mismas posibilidades que todos tenemos. Fue un peregrinar de que todavía no está nada cerrado, o sea, hay que seguir trabajando porque hay que seguir modificando y ampliando las redes. Pero yo siempre dije, cada cosa que se hizo fue una pequeña gran cosa, porque en 20, 25 años que yo llevo con esto, 25 exactos, ujú. se ha hecho un montón y son pequeñas grandes cosas. O sea, no se ha hecho nada de golpe, sino que fue un cambio de paradigmas en la Ujú. escuela, en las comunidades, en la gente, eh, que, bueno, que por suerte hoy es. Sí, sí, pero digamos, volviendo a lo mismo, vos hablaste como representante, como una trabajadora de la salud pública, como una defensora de eso. Y muchas veces en salud pública, como en otras cosas, el Estado tarda en dar respuestas, tarda en Sí, generar respuestas. Y en este caso puntual lo que uno ve es eso, la asociación de padres con no sé qué, tal cosa, la asociación de padres con no sé qué, en la comisión de no sé qué, tal, y ya, los que lo tienen moviendo y los que lo terminan transformando, los cosos de donación de órganos, los cosos de padres con hijos con tal enfermedad, ¿viste? O sea, son las personas que la transitan. autogestión y Ajá. la autoorganización, y los que lo terminan moviendo, terminan siendo gestores de sus propias soluciones, que debería dárselas por ahí, sí, el Estado, sobre todo esto corre por cuenta mía, digamos, en situaciones de debilidad, porque está bien, son iguales, pero hay un punto de debilidad en la condición, en la situación con la que conviven. Es decir, ahí es donde el Estado tendría que estar Eh, muchísimo presente y mucho más por rápido. eso las políticas públicas parten de la necesidad, sino, o sea, de la necesidad real de las personas. Si Ujú, nosotros nos miramos para otro lado y no vemos que hay una realidad, sabemos que, hablando de discapacidad, se calcula que el 12% de la población tiene discapacidad. Todos en la familia tenemos a alguien con una persona con discapacidad, aunque no esté certificada su discapacidad. ujú. Un abuelo con sordo, alguien que hizo una Sí, un ACV, un diabético, ¿no? Sí. Parkinson, alguien en la familia tenemos una persona con discapacidad. Entonces es una gran población que Ujú. estuvo invisibilizada muchos años. Pero las políticas en cuanto a eso surgieron de la necesidad de la gente, porque ninguna persona en su momento dijo, bueno, nadie dice nada, no, Claro. miremos para otro lado y sigamos. ¿Y por qué crees Ese, que se daba esa invisibilización? ¿Por el tabú? ¿Por la propia vergüenza que la persona con la discapacidad o las familias de la persona con la discapacidad podían sentir, tal vez porque cómo eran vistos? en el Eh, mundo fue, en algún momento las personas con discapacidad se las encerraba igual que las personas con algún trastorno en su salud mental, se los cerraba en un lugar y quedaban ahí de por vida. claro. Eh, entonces en el mundo se vio este cambio de paradigma y empezó después de la Segunda Guerra Mundial, con las personas que volvían de la guerra y amputadas. Mira, estoy diciendo una dificultad, un trastorno motor que no es el Ujú. más grave de todas las discapacidades. Eh, Sí, sí, parece que queda entonces, como un paradigma de esconderlos. exacto, De no sirven más para esta sociedad, claro, te falta una pierna, te falta un brazo, no sé qué, bueno, ya no tenés nada que darle a esto. y verdad que no, porque hay gente con discapacidad, yo siempre digo, las personas con discapacidad no son inválidas Ajá. laboralmente. Eh, Vos podés tener una hipoacusia bilateral severa y poder trabajar tranquilamente, o una discapacidad motriz y poder trabajar atrás de una computadora. Las Ujú. personas con discapacidad no son inválidas. Eh, por eso hay que seguir acompañando ahí y trabajando mucho. Bien. Un tema así, yo trato de ser muy cuidadoso. Yo sé que a veces uno, por ignorancia fundamentalmente, no usa la palabra correcta o no dice un término capaz que lo dice con buenas intenciones, no es el término apropiado y eso eh, puede generar una ofensa en alguien o nada. Entonces, si estoy diciendo algo mal, te pido que me corrijas. No, no, está bien. Lo mismo si están escuchando, ¿viste? Pero hay temas. Son personas con discapacidad. Sí, pero a veces, viste, Sí, en vez de sí, decir una sí, sí, palabra sí, o sí, 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 decís, sí. me pasó una vez entrevistando una chica que tenía VIH, entonces me explicó que no es persona con VIH, es persona que vive con VIH. Bueno,
Entonces, viste, si no sabes bien como la manera correcta de decirlo, a veces podés ofender a alguien. Sí, sí, es Eh, real. entonces, eso también me parece forma de la parte de esa educación. Así como, viste, ahora surgió todo el tema de los términos apropiados para todo lo que son los colectivos LGBT, y esto es tal cosa, y esto es tal, y se dice así, y el lenguaje inclusivo, entonces, digamos, Claro, uno se tiene que ayornar, que no todo el mundo tiene no la capacidad, sino de la posibilidad de hacerlo y demás. O sea, exacto. hay muchas veces, yo siempre digo, que cuesta modificar ciertas cuestiones que uno ya las tiene arraigadas hace un Claro, montón de tiempo y claro, que claro. uno no tiene por qué simplemente informar al otro cómo es la forma, pero es Y aceptable, la no predisposición todo. de la otra persona de cambiar Ujú. una forma de Sí, decir algo o de ver algo, eso es por el simple hecho de no ofender al otro y justamente evitar lastimar a la otra persona por la condición que sea y convivir más. Y además, como decís vos, como empatizar con con el esa otro. situación. Ujú. Eh, bueno, nos fuimos yendo por ahí, pero también me interesaba, seguramente este tema por algún lado va a volver, porque veo que forma parte de vos, o sea, de tu trayectoria y eh, de hasta el prisma con el que ves las cosas, la vida. Quería ver ese recorrido que empieza a esos 26 años, me dijiste, en el hospital, dos fonoaudiólogos que compartieron una oficina y se levantaban para que venga otra especialidad y se va construyendo todo eso. Me dijiste muy poca presencia o te desenvolviste muy poco en el sector privado y todo el recorrido lo hiciste En dentro salud pública. de la salud pública, del hospital. Sí, del área programática, Ajá, porque viajé mucho a la zona rural, pero claro, no porque me lo pedían, sino porque por ahí llegaba a nosotros, sabemos que el hospital regional atiende la demanda de toda la zona sanitaria azul en lo que es mayor complejidad. claro, Y por ahí te venía un paciente de Aldea Belén, que queda bastante lejos, pasando Río Senguer, cerquita del Lago Blanco, sí, y después decía, ¿quién le hace seguimiento allá? claro, Entonces, y después salió, me becó una vez la Organización Panamericana de la Salud, fui una de las primeras fonoaudiólogas que hizo detección temprana de la hipoacusia en la provincia. Entonces empecé a hacer detección en la zona rural. Eh, Nada, me apasiona yo siempre digo, lo que más extraño es viajar a la zona rural de la provincia. claro. Y ahí cómo era el mecanismo de llegar. Llegabas, alguien Avisaban, anunciaba que por anunciaban la por radio, por el radio, mensajero claro, rural, avisaban por radio en Lago Blanco, por ejemplo, o avisaban por radio y se iban acercando las personas. Por ahí tenía 15, por ahí 8 y y había me llegaban encontré con che, ¿qué hay 30. pasa en el pueblo? Y llegó la Eh, fonoaudióloga, ahí va todo el Aparte pueblo. a mí me apasiona porque conocías una realidad completamente distinta a la que uno ve día a día y aparte me alimentaban Claro, milanesa de guanaco, cordero, claro, flancito me traían divino. No, pero es un trabajo muy, muy gratificante. claro. Y ahí empieza ese recorrido. Vos estuviste en direcciones Sí, del hospital, digamos. ¿Cómo fue ese crecimiento, esa en escalada? mi cargo, yo te conté que entré a Honorem, concursé mi cargo, Ujú, eh, después de 2 años de ir gratis a trabajar, pero me apasionaba y yo ya estaba haciendo consultorio en el centro catamarqueño, cuando claro, recién me recibí. Em, Concursé mi cargo, gané el concurso y bueno, empecé a trabajar en el servicio. Después empecé a coordinar la Junta Evaluadora de Discapacidad. Concursé el cargo para la jefatura del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación, que así se llama. Era bastante picaceso con las distintas direcciones del hospital. ajá. Y un Veo que eso es, día, es algo que aparece en todas las sí, etapas sí, soy y en bastante todo, intensa en veo que está por cuanto, todos lados siempre el mismo patrón. claro, bastante intensa cuando algo no me parece, Sí. puedo mover cielo y tierra. Y bueno, un día me convoca el doctor Luis Cisneros, que era Ujú, director médico del hospital. El director general se casaba y se iba a 15 días de licencia. Y me dice, ¿le cubrís la licencia a mí? Porque yo le cubrirle la dirección a Luis, que era el director médico, y yo me voy a la dirección general por los días que vuelve Gustavo. Bueno, Gustavo no volvió más. Y bueno, estuve 1 año y medio con Luis en la dirección general médica, ujú, que fue un momento, primero, mujer, y sin ser médica estaba claro. a cargo de todos los servicios médicos del hospital ¿Y regional. los médicos qué?
Tienen sus Son particularidades. complejos. Me imagino tener una no médica que te venga a decir algo. Y bueno, pero se pudieron hacer muchas cosas, entre Ajá, eso la quiero mucho a la doctora Laura Barrientos, que fue también Laura es un poco como yo, así, ajá. con la insistencia del hospital de día oncológico y bueno, después de mucho batallar y pelear ahí internas en el hospital, logramos que ella tenga su baño para los pacientes oncológicos y después tomamos un poquito más. Pero agradezco porque a mí me tomaban examen, no me Ujú. olvido más. ¿Viste? Subía, yo bajaba a terapia, salía de terapia, iba a la guardia. Eh, ¿Cómo que pero tomaban examen? claro, Los mismos profesionales te derivación medían. de clínica a Claro. terapia. Entonces, la verdad que yo lo que tengo, soy buena mediadora. Ajá, Entonces después se dieron cuenta que yo en realidad no iba por el conocimiento médico, sino simplemente por la gestión, claro. acompañar a los distintos jefes de servicios en la gestión. Así que, y ahí estuve a cargo de salud mental en el momento que se cambió los dispositivos de salud mental, cambió la ley en el 2017, estuve a cargo del departamento de salud mental, entre otros servicios médicos, y ahí otra vez el tema de la rehabilitación, que es, yo siempre digo, están todos. eh, bueno, después renuncié con cada director y cada ministro. Ujú, Uno de los ministros no me tomó la renuncia y me dice, yo estaba bastante desbordada en cuanto al invierno. Vos no sabés lo que es el invierno en un cargo directivo en un hospital de mayor complejidad cuando se complejiza el tema de las infecciones respiratorias y las camas ujú. de terapia. ¿Pero ve en qué cargo estabas? Era la directora médica del hospital regional. Sí, y que la directora médica, ¿qué sería? O Está a sea, cargo, ¿cómo es la estructura el del hospital hospital? regional tiene una ¿Tiene un dirección director? general, Sí, que hoy es el doctor Sergio Clemente, sí, la directora médica, que es la doctora Laura Álvarez. La directora médica tiene a cargo todos los servicios médicos. Cirugía, ok, anestesia, todos, ok. pediatría, O sea que en tu organigrama lo único que que tenías por encima era el era el director director. general. Ok, Después está la dirección de área externa, que tiene a cargo los centros de salud, ajá, porque el hospital también tiene centros de salud a cargo, y la dirección de enfermería, que es todo enfermería, organización, traslados, ambulancia, y todo lo que es el departamento de enfermería, y la dirección de servicios técnicos y complementarios, que después ujú, pasé a ser la directora de servicios médicos complementarios. ajá, Fue peor porque vos tenés a cargo todos los servicios técnicos, desde farmacia, anatomía patológica, la morgue, alimentación, no sé, citometría de flujo, banco de sangre, oxígeno, eh, diagnóstico por imágenes, y vos ahí necesitas plata, claro, todo insumo, miles de expedientes. Y nada, y por ahí sabemos que un expediente tarda, son 16 firmas, demoras en las compras y demás, y la verdad que peor, porque una cosa es hablar y claro, mediar con las palabras y la otra con los expedientes. claro. O sea que vos, por decirlo Fui de alguna manera, aprendí, conocés todos los rincones del hospital. sí, 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 tengo y pertenezco, tengo un gran sentido de pertenencia al hospital Ajá, regional. Sí, ajá. sí, Qué, qué tema el hospital regional siempre, ¿no? sí, sí. Eh, Me parece que también se fue haciendo cada vez más difícil, digo, directores que no, que duran muy poco, ministros también que van cambiando Es, todo el tiempo. es muy Entonces difícil. veo como re difícil hacer una planificación de nada, así. Y el hospital regional tiene 1.400 empleados, además. Una estructura Una enorme. estructura enorme, funciona las 24 horas. Es complejo no solo la parte humana, sino la parte económica. Ujú, Así que, bueno, y después me llamó Juan Pablo sí, Luque, el intendente, para que lo acompañe en bien. su... Para, ya vamos a ir ahí, Ah, ya vamos a bueno, llegar. Quiero volver al hospital dale, porque me parece que hay un montón ahí. Bueno, siempre está en discusión en el hospital por alguna razón, por lo que sea. eh, Siempre es un foco de discusión, de conflicto. eh, no lo sé, por eso te lo pregunto. Siempre se dice no, porque está como quienes dicen, no, como necesitan más hospitales o un hospital más grande, y hay quienes te dicen, no, no necesitan nada, lo único que tenés que hacer es darle más recursos a este hospital o a los que hay, optimizar el funcionamiento, optimizar un montón de cosas por mejorar, darle más recursos y con eso alcanza.
Eh, ¿Vos cómo lo ves eso con respecto al volumen de atención de la salud pública para una ciudad como Comodoro y para una región, ¿no? Porque vos decís, sí, todas las zonas rurales del sur de la provincia, pero también tenés mucho norte de Santa Cruz, que Totalmente. viene, Ujú. o sea, contiene mucho Sí. más que Comodoro. Creo que Comodoro necesita un materno infantil Ajá. separado del hospital regional. Ujú, Que el hospital regional no tiene posibilidad de crecimiento o infraestructura. Hoy pediatría, por ejemplo, que hay un hospital de día oncológico que atiende 50 niños de toda la zona ujú, sanitaria, que no tienen que irse a Buenos Aires, 3 años de desarraigo, familias desarmadas y demás, que se pueden recibir su atención y tratamiento acá en Comodoro. Es muy difícil en la estructura edilicia del hospital regional. El ujú, hospital regional hace 50 años estaba perfecto, pero hoy no. Es lo mismo que hablamos, en el 70 nos conocíamos ujú. todos, hoy no. Entonces tiene que ver con esto, de poder hacer, la verdad, y que no pasen muchos años, un materno infantil acá en Comodoro, donde vos puedas sacar ginecología y maternidad, la neonatología y todo lo que es pediatría y Y infanto vos decís, juvenil. solamente descomprimiendo esa parte, liberás como Un montón todo un queda montón de infraestructura y de capacidad para poder. hacer cirugía y clínica médica en el regional. Claro. Entonces tenés, nada, y sí, nos merecemos. Vos pensás que la única terapia intensiva pediátrica está en el hospital regional. Claro. Así quieras pagar o tengas la mejor obra social, terminás en el hospital regional. Ujú. Entonces creo que vos tenés un politraumato en ruta y no te llevan a una clínica privada, te llevan al hospital regional. Entonces creo que nos merecemos un hospital de alta complejidad materno-infantil acá en nuestra localidad. Bien. Em, Infanto-juvenil sería. y bueno, vos habiendo, como volviendo a decir lo mismo, ¿no? Habiendo conocido en tantos años cada rincón del hospital y habiendo estado en diferentes niveles de la gestión de ese organigrama, o sea, y tenido contacto con diferentes cosas. ¿Qué es lo que cuesta tanto? ¿Lo burocrático? ¿Estar lejos del lugar donde se toma la decisión final que queda a 380 Suma. kilómetros? ¿Por qué es tan difícil? Digamos, es un hospital en Comodoro, que es la ciudad más grande. ¿Por qué cuesta tanto todo? Vos por ahí tenías un expediente demorado 6 meses y vos la emergencia la tenías maña. ¿Pero qué es lo que lo Entonces, demora? ¿Se entiende? No entiendo qué es la, qué es lo la que. burocracia del sistema, una firma, por ahí pasa el jefe del departamento, el médico que lo pide, pasa al jefe, el jefe pasa a dirección, dirección la manda al área programática, el área programática la manda papel. Entonces, el sistema administrativo es complejo. Em, es complejo poder, y esto no estar cerquita, porque creo que si estás cerquita de Rawson es más fácil la gestión que si estás tan lejos de Rawson. Sí, no entiendo igual por qué es Eh, así, porque todas las ciudades de la provincia se supone que son iguales de importantes. Eh, Como que esos mecanismos, no sé si por qué razón funcionan de esa manera, y después si es por creo, una cuestión de formalidad o por qué, o es para darle, no sé, más seguridad a los procesos o más, no sé, lo que sea, pero evidentemente no ofrecen las respuestas en en tiempo y corto forma. plazo, No en tiempo y forma, digamos. sí, Entonces, sí, si no ofrecen las respuestas que tienen que dar en tiempo y forma para un sistema, en este caso de salud, pero entiendo que en otras áreas de gobierno pasan cosas similares. Digamos, no está cumpliendo los objetivos que tiene que cumplir y, esa pata del y Estado. después hay muchos programas de nación que tiene que resolver, y los programas de nación peor, porque tenés que gestionarlo a nivel provincial y provincia mandarlos a nación. Entonces, hay muchas cosas que se demoran un montón en, Ujú. en- en la entrega de ciertas cosas. ¿No desmotiva en un momento eso, no desgasta, Sí, sí, independientemente de la pasión y el sí, defender la desgasta, salud pública? Es decir, digamos, desgasta. esa falta de pragmatismo, de operatividad, eh, de no velocidad en la gestión, digamos, no llega un momento que decís, bueno, Sí desgasta, sí desgasta. ¿y cómo encontrás la motivación de nuevo? No solo desgasta al que por ahí un poquito está la cabeza, sino al que está abajo, y ni hablar del paciente, Ujú. desgasta. Em, ¿Cómo encontrar la motivación? Y yo Digamos, ¿cómo siempre la digo, encontrás cuando decís,
Pues yo podría hacer todo esto, quiero hacer todo Yo esto, pero siempre la digo verdad que que por si ahí existen todas estas cosas en contra es es muy imposible. difícil que se vea lo que haces en el hospital regional. Claro, Es muy difícil que se vea lo que haces. Puedes hacer un montón de cosas, pero parece que mm, nada se ve. claro, Es muy complejo. Por esto todo mismo, la burocracia que tiene el sistema de salud. claro. Bueno, entonces vos terminás de alguna manera tu etapa en el hospital y continuás ya ligado en su momento la campaña de Luque para intendente. Todavía no sabías no sabías si iba a ser intendente, digamos, pero de entrada te sumás al proyecto político de alguna manera, a la campaña, porque inclusive vos primero estabas en la lista de candidatos a concejales, ¿o no? Sí. Claro, o sea, en realidad primero ibas como digamos, dentro del proyecto tenías un lugar electivo, digamos, no de gestión, digamos. No, Después no. vamos a ver cómo terminaste en algo relacionado a la gestión, pero primero es sumarte a un proyecto político, a una contienda electoral. Eh, y si bien vos venías bueno, de la función pública, esto lo desconozco, te lo pregunto, ¿ya tenías alguna relación con algún proyecto político, con la militancia? O también sumarte a esto fue como también el primer desafío y también empezar una carrera más relacionada además de la función pública, a lo político partidario. Siempre fui peronista, Ajá. la única por mi lado de madre. Eh, Ah, sí, sí, la mamá oveja negra radical, claro, mamá radical. Esto vuelvo un poco hacia atrás. Sí, Cuando sí. me fui a estudiar a Buenos Aires, me iba a todas las marchas, gases, lacrimógena, la montada, marcha que había Noche de los Lápices. O sea, me gustó mucho cuando descubrí un mundo Claro. en la universidad y bueno, después tuve a mi hijo, me casé, mi familia, un poco que trabajé y es como que me olvidé Lo de puso en eso. stand-by. Tenés Claro, como un inicio ahí claro, universitario, claro, ahí quedó político dormida quilombero, Gaby Simone claro, tirando piedra a sí. la policía. No, fue bien, fue algo muy raro porque yo me crié, en mi infancia la pasé en un régimen militar. Claro. A los 12 años, Guerra de Malvinas, que algo que lo tengo muy marcado en mi memoria afectiva, porque me acuerdo muy patente ese momento. Y a partir de los 12 años ya empecé a ver otra cosa, pero mi mamá amaba a Raúl Alfonsín y me acuerdo que lo fuimos a esperar una vez que vino a Comodoro. Ajá. Tengo hace un montón, pero yo, cuando me fui a estudiar a la universidad, vi que había otro mundo. Había otras cosas que yo no las había visto en mi Ujú. casa. Y bueno, me empecé a apasionar esto de ver esto de lo que tiene la juventud también, tratar de meterse donde no te mandan, diría mi Claro. hermana, vas a ir, te van a matar un día, ¿qué le voy a decir a mamá? Nada, pero me generó a un montón de qué hay detrás de todo esto. Claro. O sea que ahí está Y el antecedente, digamos. claro, Y después lo pones en en stand-by por tu stand-by, carrera, por claro, tu después empecé a trabajar, maternidad. maternidad, y cuando me convoca Juan Pablo, me costó un poquito porque, o sea, más allá de que yo soy peronista, nunca había, mis cargos no fueron, a mí nunca me dijo un gobernador o un ministro, a mí me dijo casualmente, yo siempre digo, un director, acompáñame 15 días en la Claro. gestión y se me tornaron 3 años casi. Em, entonces fue un poquito tomar esa decisión y ese paso, decir, ¿qué hago? ¿Me abro o acompaño? Entonces lo hablé con mi mamá. Pero Juan Pablo cuando te convoca, Me llamó por ¿sabía en tus teléfono. antecedentes Sí, claro. peronistas? No, no, ¿Tenían no. relación No, de por otro no. lado? ¿Cómo Mm, llegás a él? eh, Andrea, la mujer de Juan Pablo, Ujú. nos conocemos de la adolescencia. Y más de una vez, viste que como yo estaba en discapacidad y después el hospital, la gestión, Andrés siempre por alguna otra cosa. Yo trabajé mucho con las ONG, las organizaciones Ujú. intermedias. Entonces vio ese lado mío, que no solamente era el hospitalario, sino que me involucré mucho con la otra parte, la que eran las organizaciones intermedias, clubes. Entonces le dijo, Juan Pablo, ¿por qué no la convocás a Gaby o hablas con Gaby? Ujú. Me llama y me dice que no hablaba yo mucho, no sabía ni mucho quién era, sabía que era el Claro. viceintendente. Y le digo,
viste cuando fue como un impacto, digo, ¿y ahora qué hago? Entonces yo todo le consulto a mi mamá. Ma, ¿y qué hago? Me dice, Gaby, vos haces lo que sienta tu corazón que tenés que hacer. Ujú. Entonces pasaron unos días, me vuelve a llamar Juan Pablo, me dice, vení a hablar conmigo. Eh, Nada, y yo creo que desde el lado que uno está puede hacer un montón de cosas. La política no es mala palabra. eh, Hay un concepto por ahí medio feo de la política, pero la verdad que desde la política se pueden hacer un montón de cosas. Ujú. Y bueno, lo llamé, le dije, bueno, digo, y ahora voy a salir mañana expuesta a diario. Yo tenía un perfil muy bajo Claro, y lo que más me costó es eso, claro. la exposición, porque yo siempre trabajé en mi Sí, sí. escritorio, calladita, la exposición me costó. ¿Y por qué dijiste que sí? ¿Qué viste en ese momento en él? ¿Cómo te convenció? Digamos, me dijiste que mucho no lo conocías. Es que Juan Pablo, viste que Me Juan imagino Pablo, capaz hasta el momento que él ya haya dado la sorpresa cuando vos le dijiste yo soy peronista, capaz que ni lo sabía. yo creo que sí, porque Andrea Claro, seguramente lo sabía. Juan Pablo quería alguien que tenga un poquito, mucho conocimiento en lo que es, sobre todo para la Comisión de Salud y Desarrollo, porque yo trabajo mucho con desarrollo también. claro. Así que creo que tenía Claro, que ver porque un en poco realidad en ese con, momento el lugar al que ibas vos era la lista de concejales. Ibas claro, al Consejo Deliberante, no claro. ibas a la Secretaría de No, no Salud. iba a la Secretaría de Claro. Salud. Y la idea era cuál, tener como un referente, alguien que venga del mundo de la salud dentro del Consejo Dentro del Deliberante. consejo, Claro, claro. Y bueno, después, cuando se hicieron las listas por ese tema DOM, quedé afuera. Hoy hay 8 claro. concejales Porque se integraron con los de Almirón. Exacto, quedé afuera. Y Juan Pablo me dijo, bajo ningún punto de vista vos te quedás acá en la gestión. Así que, bueno, empecé a trabajar, no sé si querés que me adelante, No, vos metele, vos metele, vos diciembre del metele. 2019, dije, no me voy a tomar vacaciones, porque recién asumida, dije, no me voy a tomar vacaciones. Claro. Marzo, pandemia. Y ahí está. Sí, Está bien, entonces, en realidad, originalmente el objetivo era vos ser una referente en temas de salud sí, para la parte del discapacidad, Congreso. desarrollo. Ok, para la tarea más parlamentaria, por decirlo de Exacto. alguna cosa. eh, y bueno, las idas y vueltas de la política, de la interna partidaria, te termina dejando afuera de esa lista, pero no fuera del proyecto, te contiene el Luque de alguna manera ahí. Y te incorporás a la Secretaría De de salud. Salud. Y llega marzo de 2020. Em, Está bien que en marzo de 2020, como llegó para vos, llegó para el mundo entero. Pero en ese momento, ¿cuál era tu proyecto? Que después se ve, ¿no? Truncado, completamente tirado a la basura por la irrupción de la pandemia. Pero ¿con qué objetivos ibas vos en la cabeza? Enero y febrero, en febrero tuvimos una reunión, me acuerdo, no me olvido más, con las directoras y ¿Tenés directores agua? sí, de la Secretaría de Salud para ya programar todo un año, ¿viste? Sí. Distintos programas que vamos a hacer. Nada, quedó todo trunco mucho tiempo por la pandemia. Cuando decretan fase 1 y ya todo el despelote, que ya nos veníamos juntando acá, Carlos Catalá, él venía de gestión, se había tomado Ujú. sus vacaciones, se ve a Brasil, estaba aislado. Claro, tenés razón, cuando empieza la pandemia, Claro, Catalá estaba Carlos aislado. estaba aislado, llegó de Brasil y bueno, y ahí yo estaba muy preocupada, porque yo sabía que nos iba a pegar, en algún momento nos iba a Claro, pegar, no pero íbamos a pará, quedar una isla en el desierto. cuando acá en Argentina empieza ese famoso 20 de marzo, y después en Comoros se atrasa como Uf, nada, ya vamos a llegar también ya ahí, no quiero perderme de los 7 marineros y todo eso. Cuando vos empezás a ver, se empieza a hablar, coronavirus, una sopa en un murciélago en una sopa en China, que todo lo veíamos como algo más lejano, ¿no? Como que fue acercándose de a poquito. En ese momento, ¿eras consciente vos? ¿O eh, era como, bueno, algo que está por venir, qué yo será? en el más o menos mediado de enero me empecé a preocupar, O sea, te empezaste a preocupar porque yo antes. dije, o sea, no vamos a hacer una isla, estaba, o sea, ya empezaba a llegar a América, o Claro. sea, Sí, en enero ya estaban en Italia, en claro, Francia, todo entonces llegó, la encerrado. gente, los virus
Y toda la vida de que hay aviones, los virus viajaron en avión y en barco. Sí, sí. El virus va a llegar. Entonces, dije, bueno, ya está, ya estoy acá, ahora hay que bailar. Estuve muy preocupada y lo que uno quería sabía que nos íbamos a pegar, pero que el golpe no sea tan fuerte. Ajá, Así que se trabajó mucho antes y durante sí, para que eso no ocurriera. Yo te digo, me iba a las 7 de la mañana a mi casa y a veces volvía a las 11 de la noche. claro, Cuando a las 3 de la mañana no me iba al aeropuerto o al módulo este o al módulo norte. claro. Bueno, eso arranca el 20 de marzo. Acá igual arrancaron un poco antes, ¿no? Nos empezamos a juntar unos Me días acuerdo que antes hizo lío cuando acá porque era como... Acá una semana antes de ese 20 de marzo ya empezó a haber restricciones en la circulación, no de manera formal, pero había nosotros, controles, ya me acuerdo, ¿no? claro, ministerio, a nosotros, quien nos marcaba un poco el coso, como siempre fue el Ministerio tanto de Seguridad como el Ministerio de Salud. Sí, Así que el Ministerio de Salud ya nos había llamado. hablamos de provincia. Antes que me olvide, Sí, yo siempre digo que el barco, el Ara San Juan, yo estaba yo siempre digo, yo me agarré unas cuantas en gestión. claro, El Ara San Juan, claro. que fue bastante, uno se olvida, pero fueron días bastante Sí, complejos y muy, muy, muy fue un motivados, muy, hecho, a muy ver, es un movilizantes. hecho de lo más importante de los últimos 10, no sé, 15 años de la historia argentina, como puede ser el tren, no sé, el accidente, la tragedia de Once o Cromañón, está dentro de ese grupo Después de parte de la historia la del Ara San tormenta Juan. del 2017 haciendo seguimiento con enfermedades prevalentes como leptospirosis durante 45 días. Ujú. Tampoco me olvidó y después dije, bueno, ¿qué puede pasar? Claro, Pandemia. Em, bueno, nada, fue mucha angustia. Yo vivo con mi mamá. Yo lo único que quería era que no le pase y nada a mi claro, igual estaba mamá. respuesta todo Yo el estaba tiempo. todo el día en la calle, ya no me paraba nadie. O sea, estaba Gendarmería, Sí, la PCA y Prefectura y a la vuelta del Cultural, que en el Cultural habíamos hecho como un pequeña base de, ujú, funcionaba el comité de crisis, el COE local ahí, y nada, claro. no, de ya nadie me paraba, tenía el auto empapelado, andaba Y sola en la calle. independientemente de lo que de las instrucciones o por ahí de los planes de acción que se bajaban desde lo que era el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad, ¿vos en tu cabeza tenías la menor idea de qué había que hacer? O sea, o era realmente todo nuevo y Era todo era, nuevo y fue prueba-error. claro, fue Fue, re a prueba y fue error. prueba-error, todo fue prueba-error. Que ahora uno mira hacia atrás y dice que es una locura, pero en ese Ujú. momento no se sabía qué iba a pasar. La gente en Europa se estaba muriendo muchísima y la verdad que no sabías qué iba a Sí, sí, pasar. eran las imágenes que llegaban esas de que en Nueva York hacían fosas comunes y tiraban gente ahí como si fueran Eh, un basural. Te mandaban fotos de en China gente muriéndose, cayéndose en la calle, ¿viste? Había también toda una psicosis alrededor de y eso. mucho, mucho estrés porque también yo, como era parte del COE, teníamos reunión con todo el mundo, con los restaurantes, y la gente, la verdad, que la estaba pasando mal económicamente. Claro. Entonces era muy difícil decir, ponerse en esa situación, el lado de las muertes, la salud o Sí, el el hambre. trabajo y la Mucha economía y gente perdió las. el trabajo, fue muy difícil estar ahí en el medio de la vida y la muerte y la Ujú. economía. Em, sí, efectivamente fue prueba y error. em, y claro, pasó hace tan poco y ya será por lo que sufrimos que uno piensa que ya se olvidó de todo lo que pasó. No, Pero pasó tenías de toda esa todo. situación. Tenías desde los restaurantes queriendo abrir hasta los tipos que hacían eventos que no podían laburar, un montón. La gente A que quería pesar de salir a eso, caminar. la gente quería hacer deporte, no sé, las academias o de danza, o de baile, o de inglés, o sea, toda la parte académica y escolar, o sea, Todo, pasó de el- el- todo. el- el- las clases virtuales, el nacimiento del home office como algo más general, el comercio electrónico, que se olvida uno, se olvida. Sí, sí. Durante 4 o 5 meses no entró y no salió un vuelo de la ciudad. Después vamos a esperar los Eh, vuelos con vestidos de astronautas, tomando las declaraciones juradas. claro.
llevando a la gente a la casa. El primer vuelo que llegó con un paciente Ujú. positivo, no existía el antígeno en ese momento del test, Sí, el sí, era el famoso que lo PCR. tenían que mandar a Buenos Aires, ¿cómo se No, llamaba? ni siquiera, porque Al había Mabrán, un test de antígeno Malbrán. que era IgG, IgM, que vos le sacabas sangre al Ujú. paciente. Fuimos con ambulancia a la casa de los 200 pasajeros del avión a sacar sangre, a ver si había algún otro. Uno mira hacia atrás y dice, qué Este es cosas. el primer hombre que es el primer caso en Comodoro, Sí, pobre hombre. que le van a buscar la Fue una casa. casa de brujas, una locura. Circulaba la foto del tipo Pero por WhatsApp por todos lados, decían de qué fue, trabajaba, los fue nombres muy de la triste, familia. muy Una locura. triste. Vos te das a pensarlo, En su es una momento locura. fuimos a ver un anexo hospitalario para poner en la escuela, que después fue la NET, pero el primero que fuimos a ver fue la escuela 517 que está ahí Lisandro La Torre. en Lisandro de la Torre. El mismo día que se publicó que iba a ser la escuela, intentaron prenderla a fuego, prendieron fuego a la puerta, rompieron los vidrios. Entonces ahí me di cuenta, todo el mundo decía, ¿de esta vamos a salir mejores? No, Mm, no vamos a salir mejores. La gente mostró lo mejor en muchísimos casos, que yo siempre digo, estoy más que agradecida al equipo de trabajo que tenemos en la Secretaría de Salud, y también mostró lo peor, ujú. lo peor. Sí, sí, porque lo más cercano a una situación límite y de crisis, y sí, se exacerba. Muchas veces se exacerba y se exacerba lo peor. Sí, No sé, yo me acuerdo y me acuerdo, es una cosa completamente. Me acuerdo que particularmente el caso del tipo una cosa completamente desmedida, le fueron a romper los vidrios de la casa, un sí, tipo que flaco, que lo único que hizo fue enfermarse. sí, se había convertido en una casa de Una brujas. locura. Sí. Y aparecían algún caso más y también enseguida circulaban y te llegaba la foto en Vos Facebook, en leías los esas cosas. comentarios, publicá donde vive. O Claro. sea, vos decís, y no muy lejos, ya ahora en este verano, cuando venían los chicos de su viaje de egreso, Ujú. si vos veías los comentarios de la gente, no los traigan, déjenlo en Córdoba, o sea, son chicos, o sea, fueron a pasar un viaje de egreso como todos lo Ah, que se fueron y hicimos. volvieron todos contagiados. Y claro, Sí, pero o sí. sea, vos veías los comentarios y decías la gente, bueno, no, cero empatía y cero, pero bueno, uno se fue Sí, acostumbrando. ¿no? Y medio loco, porque igual vos veías, capaz que el mismo que le fue a romper los vidrios al tipo este, o que ponía eso ahí, o que te fue a prender fuego a la escuela, capaz ese mismo día, ese mismo tipo, a la noche, cuando estaban todos encerrados, hacía un asado escondida en su casa con 10 amigos. Y era Sí, la misma sí, persona, digo, y entonces todo eso convive, convive junto. Eh, sí, tremendo, tremendo. Em, a mí siempre me inquietaba en esa etapa, sobre todo ver a los que estaban en la función pública y más, sobre todo relacionado a la salud. Lo hablé inclusive varias veces con el ministro, con Puratich. em, Era cómo administrar la energía. Porque uno sabe si esto va a durar 3 años, ¿entiende? sí, O no, 3 meses, no le digamos. veíamos en algún Cómo momento. administrar la energía para poder estar de pie dentro de un día, de 10 días o de 6 meses? En algún momento yo no le veía el fin. Claro, Yo me acuerdo el 2 de octubre que empezamos con el plan Detectar, dije, bueno, nos pusimos al frente de ese plan Detectar, que nadie quería laburar, porque una cosa era laburar con el equipo de protección ok. detrás de un escritorio, los bancos cerrados, todo cerrado. Y otra cosa es estar hisopando gente con síntomas. Ujú. La verdad que yo siempre digo, el equipo de la Secretaría de Salud se puso al frente de eso. Sí, porque ahí el equipo de la Secretaría de Salud se transformó en un operativo COVID, porque el 100% de sus recursos estaban Era destinados da a eso. COVID, porque además, vos pensás que del 100% teníamos el 80%, un 30% en la casa Claro. por comorbilidades y ser persona de riesgo, más de 60, bla, 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 en la Ujú. casa. Y éramos muy pocos los que estábamos en la calle. Así que se puso ahí en marcha el plan Detectar, que en algún momento me dijeron volver a la oficina, porque yo estaba 12 horas hisopando ahí en Claro. la escuela de arte y en la escuela, En la no sé, rural en también, todos ¿no? lados, en la Sí. rural. Me agarré COVID, ni bien empezamos a hisopar, yo cumplí 50 años en gimnasio el 3, el del Ujú. barrio Máximo Bázolo. Sí.
Rosita me regaló una torta con el equipo de protección personal. A los Ajá. días me contagié COVID, pero eso es porque uno estaba Y sí. constantemente y estaba tan asustada, porque no había muchos COVID en ese momento. Me acuerdo el día, estábamos a cargo también del seguimiento. Vos sabés lo que era hacer el control de foco en su momento de lo que era el call center. Claro. Y el primer día que tuvimos 17 casos, estaba la doctora Emilia Bilibar y yo, y nos largamos a llorar. Porque para nosotros, claro, en ese momento 17 casos teníamos un estrés, una presión, la gente que nos puteaba, no me atienden el teléfono. La verdad que uno ahora mirando hacia atrás, hubo muchas situaciones de estrés tremenda cuando uno llamaba a las personas. Claro. La verdad que mucha gente quedó en el camino Claro. y uno se olvida. Y en algún momento pasaron mi teléfono al chat de vecinales. Yo tuve 20 días que me llamaba y no podía no atender el teléfono, 3, 4 de la mañana, 5, me estoy quedando sin aire, la ambulancia no viene. Uno hacia atrás y la verdad, muy, muy, muy angustiante, situación Mm. muy, muy angustiante. Esto de que te llame alguien Sí, encima por las conocido, características de la pandemia, es como que cuando explota, explota todo junto. que te llame un conocido, no me siento bien, y vos decirle todo va a estar bien, y después enterarte lo peor. O sea, fue mi pareja inclusive, mi Ujú. pareja estuvo internado. Yo lo veía en el parte todos los días del coso. O sea, fue muy, muy, muy difícil de llevar lo que pasaba detrás con las personas, no lo que trabajo hacíamos nosotros, el trabajo se hacía. El tema era Sí, sí. el sufrimiento eh, de la Sí, gente. está bien, pero el trabajo se hacía sin saber hasta cuándo. O sea, no No, era un, no, no no era un tenía. proyecto que se implementaba. Ahora estamos en la etapa uno del proyecto, No, no, tal no, cosa. Ahora no. estamos en la 2. No sabías si estabas en la 2, No, en la 3 o te quedaban todavía 8, 9, 10, 100 no, etapas no, no más. no le encontramos con Claudia, que es mi mano derecha allí en la secretaría, no le veíamos la luz al túnel. Claro. Era una cosa, y la gente se enojaba con nosotros. O sea, la demanda nos sobrepasó. En algún momento teníamos 170 personas llamando por teléfono. Claro. Y que los que del call center tampoco estaban preparados para eso, tuvieron que ir preparándolo sobre la Los marcha. drive, porque uno dice ahora drive, es barato. Yo aprendí un montón de cosas o sea, hacer consultorios virtuales, Ujú. que por suerte hay muchas cosas que vinieron para quedarse y está buenísimo, Claro. pero fuimos aprendiendo por error. No, cuando empezamos a hisopar, apenas tiene síntomas, ¿no? Apenas tiene síntomas, empezamos a ver que nos daban todos negativos, a los 3, 4 días aparecían todos positivos, ¿no? Mm. 48 horas de síntomas, reforzar eso, ¿viste? Fue todo prueba, error, prueba, error. Claro. Después, claro, dijiste una cosa la semana pasada, pero, o Y sea, sí, esto es así, hermano. no era que uno tenía un manual de instrucciones de cómo sobrellevar la pandemia. Sí. Fue Y bastante a eso sumarle complejo. la ansiedad y el pánico de, Y de toda la la gente. angustia, la angustia. Tenía mucha angustia de esto de cuántos murieron, ¿viste? Porque en parte siempre había algún conocido, Claro. fue muy, 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 muy Sí, o tal está angustiante. internado y Mm. está, Y todo el están. mundo me llamaba, ¿me puedes averiguar cómo está? Sí, era Como, como, lo ¿viste? entubaron, ¿viste? Era como, Sí, te decían lo entubaron y era como, uff. sí, fue complejo, fue muy triste. Después abrir el anexo hospitalario, tener muchas camas allí también Claro. em, y ahora que ya viste la luz al final del túnel, mirás para atrás y a pesar de que fue prueba y error y que nadie sabía nada y que vos te habías quedado fuera de la lista de concejales, pero habías aceptado ir a a la Secretaría de Salud como parte del proyecto, no para enfrentar una pandemia. eh, bueno, pasó todo eso. ¿Y qué evaluación haces del trabajo hecho? yo, Si hay una autocrítica por ahí de algo. yo estoy muy contenta del trabajo que hicimos porque además personalmente pude articular, como yo venía de provincia, venía a trabajar con Fabián Claro. Puratich, pude articular muy bien el trabajo, porque yo sabía que de esa no íbamos a salir solos. Ujú. Si no, no articulábamos conjunto con el privado también, porque había que trabajar mucho con el privado. eh, eh, que la gente no se enteró todo lo que se hizo detrás de eso. Nosotros nos juntábamos todos los miércoles, porque no es que lo hicimos Carlos y yo,
sino que hubo mucha gente acompañándonos, hubo los directores de los privados, los directores de los hospitales, clínicas y sanatorios, epidemiólogos. eh, Nos preguntan, ¿abrimos? ¿Y qué? Y si el terapista te iba a decir que no. O sea Claro. que fueron muchas discusiones que también tuvimos dentro del COE, que por ahí te decían, abrimos los gimnasios. La gente tenías la verdad que se perdían muchos puestos de trabajo. Y vos hablabas con el médico terapista y ¿qué te va a decir el terapista? No, Y no, porque tengo las terapias hasta el moño. Entonces eso es lo que yo te decía, fue muy estresante estar en el medio de la vida y la muerte y de la economía, ujú, que era muy difícil encontrar el punto intermedio entre esas dos cosas. claro. Entonces, a lo que más le das valor es como que esa parte funcionó, el trabajo conjunto. Sí, Salud municipal con salud de provincia, los privados como actores del sistema de salud mm, también, como si fuera un solo sistema, no hay privado sí. y público, como si fuera un Ujú. sistema de salud único. ¿Quién tiene cama, quién no? Porque teníamos Claro. todo, mandaban los reportes y los partes, tantas personas, o sea, cada cual mandaba su reporte en un Excel, que no, Ujú. o sea, que nadie podía mentir. ¿Cuántas camas tengo? Cama 1, cama 2, clínica, cama 1, cama 8, cama 25, el anexo. O Claro. sea, era estuvimos mucho tiempo con gente internada en la guardia, muchas horas. Y la autocrítica que hay viene del desconocimiento, digamos, de algo mal hecho, algo Sí, mal decidido, sí, básicamente por sí, y ignorancia. que sea así fue mucho prueba y error, nadie sabía qué iba a pasar. La verdad que lo mismo pasó con las vacunas, Claro. que es otro capítulo. Sí, 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 ya llegamos al capítulo. Eh, Estábamos en octubre sí, con el plan fue, Detectar y ahí mismo fue llegan las vacunas para esa en época más o menos fin de también. diciembre llegaron las Diciembre de vacunas. 2020. Sí, diciembre de Yo no me olvido 2020. más, llegaron 4.000 vacunas Ajá. para el personal de salud, que eran más o menos 14, 12. Ujú. Así que se puso prioridad, o sea, primera línea, y ahí yo peleé para que me vacunen los chicos del plan Detectar. El plan Detectar en ese momento eran primera línea, desde el que Claro. limpiaba hasta, o sea, todo el que hacía triage, el que Y ahí tenías hisopaba, estudiantes de la los chicos de la universidad. universidad, Claro. y la verdad que después, hablando de eso, yo estoy más que agradecida con Lidia, trabajamos muy bien. Ujú. Muchos de ellos se fueron recibiendo en pandemia, hoy son personal Claro. de la secretaría, los chicos. Bueno, ahí mira, aparece un actor más que no había tenido en cuenta en la coordinación, la La universidad también universidad, como una permanentemente. institución importante Sí, eh, siempre, de la mano. de la vida social de la Sí, y ciudad, digamos. sin miedo, porque nosotros cuando iniciamos con estas cosas, ¿no? Primero fue el plan Detectar, después fue la campaña de vacunación, dijimos, solos no podemos, no nos da el recurso humano, Claro, porque tampoco nadie de otro sector que no sea salud quería venir a trabajar obvio. a salud. Los CAPS no los podíamos cerrar, los centros de salud no los podíamos cerrar para que vayan a hacer otra actividad, los centros de salud tenían que seguir abiertos. Ujú, El resto del personal, todo el mundo estaba en su casa, pero nosotros no estábamos en la casa. ujú. Los centros de salud no se podían cerrar, pero cada vez teníamos más cosas que hacer. Cuando suma el detectar, después se suma el área de epidemiología y seguimiento de control de foco. Claro. Y bueno, y paralelo a eso, fin de diciembre, campaña de vacunación. Pero en todo momento, desde el día 1, el plan detectar nos acompañó a la universidad. Bueno, y llegan las vacunas, 4.000 vacunas para 12.000 personas, para 12.000 del sistema médico, Del ¿no? sistema de Esas salud, son las primeras Sputnik que entran, claro, ¿no? que tenía una desconfianza ¿Eran fatal todo el 4.000 para toda la mundo. provincia? No, 4.000 Para para Comodoro. nosotros, Está bien. ¿Y ahí cómo las asignan? A los que estaban en Eh, frente de batalla. primero fue Sí. terapias, guardias, o sea, personal, plan detectar, quienes estaban, después te decían, no, porque yo atiendo un consultorio privado, bien, pero o sea, si los que están más lejos, digamos, terapia, no es que se vacunaba a los médicos, se vacunaba el personal de maestranza, Claro. absolutamente todo el personal Sí, dentro de los si trabajás en espacios. un hospital, pero sos un administrativo que está 8 horas encerrado en una oficina del En fondo, claro, por ahí eras el último en claro. prioridad, o sea, se hizo como una línea de prioridades y se empezó a vacunar. Tardó mucho en llegar en forma masiva las vacunas. Ujú, Creo que recién después de mayo, junio, tuvimos ya vacunas que no tuvimos inconveniente. Y siempre teníamos inconveniente en, nada, al principio que dijimos, nosotros, municipalidad, dijimos, hagamos una turnera, porque ¿qué hace? Espontáneo, nos van a No, matar. no, no, Teníamos pero se matan a 200 piña vacunas. Espontáneo, nos van a matar. Hagamos una turnera. Nosotros nos juntamos con Pablo Francavila, con las chicas de acá de provincia, empezamos a hacer una turnera, largamos la turnera, el primer día se colapsó. Imagínate que era para mayores de 80,
todos los nietos de ese abuelo, todos los hijos de ese abuelo y toda la familia de ese Entraron a abuelo notarlo. entró con el mismo. Entonces se cayó. Nos putearon. Nada. Después, Claro, es todo límite, es todo vos dramático, sabés que todo va nos al han límite en esa. apedreado el gimnasio municipal número 2, de afuera. Sí, No, sí. Así fue. como límite, como hay gente que te decía que no se iba a vacunar o sin saber nada de vacuna ya desconfiaba. Después cuando aparecen las vacunas todos querían vacunarse. Sí, Todos, sí. todos con un nivel de euforia Sí, fue muy desmedido. complejo. En algún momento, primero damos 500 turnos, porque tenías Y vos una. ahora seguro no se No va a se vacunar vacuna nadie. nadie. Y sí, Sí, olvídate. tenemos muy baja tasa. Teníamos, ponerle 500 dosis por día y había un protocolo que mandaba Nación, que la gente tenía que esperar media hora después, el distanciamiento. Ahora no, después de un tiempo ya no existe ese protocolo. Claro. Estuvo em, supervisado por Nación. ujú. Tema vacunas, fue todo un tema, valga la redundancia, Sí, sí, digamos. fue ¿Qué te pasó a complejo. vos cuando viste lo del vacunatorio? Vos siendo una funcionaria de salud, de un gobierno oficialista, que estabas poniendo el cuerpo desde ese 20 de marzo, desde antes, cuando empezaste a tener miedo en enero, y es lo que decís vos, todo lo que estabas pasando, siendo una funcionaria, pero estando en el campo de batalla, digamos, por decirlo de alguna manera. Fue muy, muy ¿Cómo doloroso. qué te pasó cuando pasó lo del vacunatorio, Ginés González García y etcétera? Fue muy doloroso porque nosotros todos, absolutamente todos, la familia de nosotros esperaron los turnos correspondientes. Ujú, Nunca aceptamos vacunar a nadie fuera de lo que marcaba la normativa del Ministerio de Salud. ujú, Entonces, la verdad que no estuvo bueno, sabemos que no estuvo bueno. Em, yo lo respeto mucho a Ginés, pero creo que ahí se la mandó como tantos otros dentro, los que aceptaron, ajá. además, recibir la vacuna. No solo fue quien otorgó la vacuna, sino quien Ujú. recibe la Sí, vacuna. sí, quien acepta. Exacto, acá hubo dos partes, quien da y quien recibe. Ujú, La verdad que fue bastante complejo y nosotros teníamos un cuidado extremo con la vacuna. Yo no me olvido más un día que al cerrar el día nos faltaban 2 dosis. 2 dosis que hoy se descartan. Cuando vos abrís un frasco y te quedan 2 dosis, no es que las puedes guardar 20 días, son los frascos está son por bien, ahí de termino, 10 tirás. Claro, dosis, porque de un frasquito vos sacás varias vacunas. son 10 dosis, Claro, entonces se reportan, o sea, yo tengo que reportar que tuve que tirar 2 dosis, porque bueno, igual si vienen 8 personas, yo no puedo decir no te vacuno, porque faltan porque dos. me quiero, Sí, en ese momento sí, o sea, no abrías un frasco no, no. si no tenías las vacunas, porque eran 2 dosis y en ese momento no podíamos desperdiciar. No sabés lo que revolvimos, papeles, las 1000 personas que se habían vacunado, algo nos había faltado y después los encontramos. Ujú. Cuando en la carga, o sea, fijándonos en la carga, uno por uno, DNI por DNI, pero esas 2 vacunas yo creí que me iba a morir, ¿entendés? Porque a ese extremo llegamos, del cuidado extremo con las vacunas. Claro. Y ver eso, La verdad que fue muy doloroso para todos, y de para quien todos. encima se supone que es tu referente en la materia de salud, de un Exacto. gobierno del que vos, por, ahí- por, Sí, a- fue. por una cosa accesoria, formás parte, Ujú. eh, claro, es ese. Sí, y teníamos un extremo cuidado siempre tenemos extremo cuidado con las vacunas, pero específicamente con esa vacuna que no había, no Sí, sí, había. que estaba todo muy, muy sensible. eh, Después de eso me imagino que peor, porque además te meten a todos en la misma bolsa, o sí, sea, claro, es sí. Un como. día uno por ahí salta, pero es verdad, la gente te pide, ¿me podés hacer el favor? O sea, vos Claro, que estás ahí, me pueden. No, o sea, ¿cumplió los requisitos? Si no claro. cumplió los requisitos, tiene que esperar, tiene que Em, esperar. había. Algo pasó acá con las vacunas de camioneros, ¿no? Sí. Unas que desaparecieron, que aparecieron en el sindicato, no me acuerdo, o en la casa de una. Sí, hubo un robo de De, vacunas de la cámara del hospital. sí. 30 vacunas, creo que eran 2 frascos de 15 o 28, ya no me acuerdo cuántos traía el primer frasquito de Sputnik. Y hubo Ujú. un proceso legal acerca de eso. ¿Y Sí. en qué quedó eso? Las Ellos vacunas, ¿qué pasó? Además, se las lleva un X, las vacunas no sabés si mantuvo, no mantuvo los sabemos, cuidados, la cadena de frío, o sea, ¿a quién le vas a poner esa vacuna? Tenés que tirarla, porque ¿qué hace?
Y ellos se vacunaron, se supone que se vacunaron. Así que sí hubo un lío ahí también. Hubo mucha gente que fue sin tener nada que ver, allanada su casa, su teléfono celular. La verdad que Claro. fue bastante difícil. Fue bastante difícil. Muy doloroso también, Ujú. porque todo el mundo alegaba que era esencial. La verdad que sí. Y creo que el más esencial de todos era el cajero del supermercado. Ujú. Y todo el mundo quería ser esencial. Y los cajeros de supermercado, yo me olvido más, que no eran esenciales, igual que estaba atrás de una farmacia. Claro. El que estaba, vos ibas con Sí, o el de COVID la a estación de comprar, servicio, que nunca paró, ¿viste? claro, vos Siempre ibas estuvo. con COVID a comprar la medicación en la farmacia y no Claro. podíamos vacunar a la gente en la farmacia. Sí a los farmacéuticos, Sí, pero no al que te atendía la... claro. Yo siempre hubo cosas que por ahí me costaba entender. Entonces, esencial, sí, el camionero es esencial, pero me parecía más esencial el cajero del supermercado que está con 1, 2, 3, 4, Claro. 5. Y bueno, entonces fue complejo también eh, esto de todos eran Sí, esenciales. sí, La sí. verdad que todos eran esenciales, porque si vos te pones a pensar, personal de seguridad también era esencial, petroleros claramente, que era una Sí, actividad sí. esencial Que nunca frenó. que nunca paró muy poquito tiempo, y Mm. la verdad que si paraba mucho tiempo, la economía nuestra iba a ser un antes y un después, Ujú. y todos teníamos eso de esencial, Claro. salvo el que estaba en su casa por alguna razón, que también se vacunaba porque tenía alguna comorbilidad, pero la verdad que Claro. todos éramos Em, esenciales. Pandemia. Parece que estamos hablando de otra vida, ¿eh? Sí, fue así como Para una pasar. película de ciencia Sí, sí, y ficción. si pasás Sí, sí, y cuando sí. te pones a recordar detalles que se deben estar los 7 marineros. Ah, los Ah, marineros. porque en Comodoro, olvídate que, o Ay, sea, venía bien el tema, o sea, venía sí. bastante bien en Comodoro. Estábamos en abril ya, ahí ya estábamos por mayo, y habíamos tenido pocos casos, creo que Uno, bastante controlados. sí. Eso, lo que decimos, yendo una ambulancia casa por Ah, sí, casa, fue. 200 personas. Sí, llamando telefónico a todo el mundo, Eh, control de foco. los 7 marineros, es como decir, pero ¿esta es la manera en la que se va toda la mierda? O sea, con 7 marineros que bajan de un barco Ahí con sí, COVID. sí. ¿Esta es la manera en la que se rompe el trabajo de 2 meses? ¿Qué pasó acá? Porque Eh, encima no se me ocurre nada más disipador de un virus que 7 tipos que se bajan de estar hace 20 días encerrados en un barco y que bajan y quieren, no sé, tienen que ir a comprar cosas, quieren ir a ver a la familia, quieren, no sé, salir a divertirse. Me imagino 7 tipos por toda la ciudad repartiendo el COVID como para que no no, haya sí, marcha ahí a atrás. partir de ahí ya no hubo vuelta. O Claro, sea, a tal partir de cual. ahí ya hubo cooperativa, aislado, todo el mundo estaba Porque aislado eran porque el los contacto 7 más los que habían estrecho, estado, los claro, 7 los más los que contactos habían... estrechos del contacto estrecho en su momento fue caótico los No fue, no marineros. fue, no pudo haber vuelta atrás después de eso. Fue No, imposible. no, no, no se pudo volver Ahí atrás. llegó el COVID Eh, definitivamente a Comodoro. exacto, yo no me olvido más, te vuelvo a contar ese día que dijeron 17 positivos, me largué a llorar. Para mí era como, oh, ¿cómo hacemos para el control? Porque aparte había estado con todo el mundo, o sea, fue muy difícil hacer el control de foco de eso. Claro, Eh, aislar el contacto estrecho y nada, el grupo familiar conviviente, claro. hacerle el seguimiento de sintomatologías. Yo ahora me río, pero la Sí. verdad que fue, que fue muy estresante. No, no, pero es que va a tocar hasta el título es gracioso, 7 marineros, Sí, porque es sí, sí, como sí, decir. sí. Y ahí eh, fue bastante complejo el tema. sí. Sí. ¿En qué momento de todo ese proceso? Bueno, y en ese momento entonces tu tarea de subsecretaria de salud no existió. No, Era, no, era, no. eras, era, Yo estuve, era COVID, era era o COVID 100% operativo COVID. y yo me hice, no es que me quedé detrás del escritorio, yo me iba a trabajar, aparte me gusta a mí hacer terreno, así que estaba todo el tiempo en el Ujú. detectar o en los módulos. Estaba con Claro, Ricardo Gaistán allá en Módulo Oeste, esperando los colectivos de Chile 3 4 de la mañana, haciendo las declaraciones juradas. ¿No? Mi mamá siempre dice, aparte estaba muy paranoica, porque vivía con mi mamá. Yo tuve COVID, no se contagió mi mamá, vivimos claro, juntas. Pero no compartíamos la pasta, el baño yo me terminaba de lavar, lavaba todo con la bandina, entraba a mi casa, derecho al lavadero, metía la ropa y al otro día me ponía la misma ropa claro. seca. No, una...
una, Sí, te una olvidás, cosa de eso, ¿viste? La gente que yo nunca lo hice, pero que llegaba y lavaba todos los productos todo, del todo, supermercado, todo. le limpiaba la pata a los animales, y era un Tenía nivel de un delirio, trapo lo con la ves ahora. bandina en la puerta, pero siempre húmedo Em, por las patas, ¿no? Una cosa. Tal cual. Barbijo, el barbijo parece una antigüedad. Bueno, acá estamos sin barbijo, En algún justamente. momento teníamos 2 barbijos, cuando estábamos hisopando el barbijo al N95 y Sí. el barbijo quirúrgico arriba, em, frente marcada, nariz moretoneada. en todos esos procesos, ese proceso que empieza en marzo de 2020, donde no veía. ¿En qué momento viste la luz? ¿En qué momento respiraste? ¿Cuando empezaron a llegar las vacunas? ¿O cuando En- no sé, pienso en el proyecto de vacunación del vacunatorio ya estaba como más desarrollado y se logró como ese ritmo? ¿En qué momento viste la luz? Yo ¿Volviste a pensé, respirar? una vez que ya habíamos dado las 2 dosis de vacunas a casi todo el mundo, que fue octubre, un poco antes de octubre del año pasado, empecé a respirar, dije, bueno, se volvieron a abrir, ¿te acordás las actividades? 1 de octubre, Sí. estaba bastante restringido, ¿te acordás? Yo no sé si se acuerdan los bares Sí, sí. cerrados, no estoy hablando hace No, 2 no hace años, un el año año. pasado. Dije, bueno, se abrió todo, dije, por primera vez me voy a tomar que estoy en gestión, vacaciones, no me olvido más. 21 de enero, 1.200 casos. Nos olvidamos, pero esto fue Enero de ahora. este Y año yo dije, otra vez. O sea, arrancó de nuevo. otra vez no. Y no, la verdad que ya hemos generado muchos anticuerpos. Ujú. Por suerte hoy no tenemos casos de COVID, ya no se reportan. Sí se Ajá, está reportando la gripe. claro. La gripe se reportó No, siempre. no hay porque no se testea. No, no se testea porque ya no es importante llevar S- esos eh, números. ¿Por qué l- razón no hay? Hay muy poquitos, Ujú. hay circulación viral, pero no como en su momento comunitaria, como había Exacto. en todos lados. Si vos ¿y qué pasa? Como estamos vacunados, si aquella persona está sintomática, por ahí no nos contagiamos tan fácilmente, porque todos tenemos más de 2 vacunas. Ujú. Todos no, pero una gran mayoría. Entonces ya generamos anticuerpos y es más difícil contagiarse. Y yo digo esto que en algunos casos el barbijo volvió para quedarse. Si yo estoy sintomático y voy a mi trabajo, uso el barbijo, si hago un Claro, día 2. claro. Entonces, creo que tiene que ver con esto, ¿no? De que estamos un poquito más ayornados a esto del uso de barbijo cuando estamos sintomáticos. Y si estamos sintomáticos, y nos vamos a hisopar, Claro. no pasa nada. Todavía estamos hisopando, mira. Bueno, volvemos entonces a la gestión, pasada la pandemia, ¿no? En algún momento, viste, es como que fue habiendo como señales. Yo me acuerdo que un día entro a la página o a un portal o en Twitter, no sé dónde llega, hoy se cierra el 0800. Sí. Es como decir, bueno, es Ay, como, fue cerrando son el los ciclo. desembarcos, viste, Sí. llegaron los soldados de Sí, la sí. guerra y bajan del avión, vuelven a sus casas. ¿Sí? O sea, vas viendo como esas señales Sí, sí. de, de un día, no, hay que usar más barbijo, solamente barbijo en lugares cerrados. Fue como dándose muy paulatino esas señales, viste, cada vez que la veías era como, bueno, evidentemente esto está más cerca del final. Eh, entonces la Secretaría se dejó transformar en una agencia especial de COVID para volver a ser Secretaría. Volver a ser Y ahí recién secretaria. te encontraste No, con, con un montón. con el lugar para lo que te había llamado, ¿o no? Claro, claro, Había estado un año y claro. medio en un viaje egresado. No, fue tremendo ese año y medio, que a mí me ayudó, yo siempre digo que la vida me puso por ahí en el lugar sin querer, porque la Claro. verdad que yo cuando asumí no iba para estar en la secretaría, sino como concejal, y bueno, me agarró la pandemia, y cuando volvemos ya bueno, hay un montón de programas maravillosos que estamos llevando a cabo Ujú. con 2 proyectos muy importantes que no los quiero porque estoy a punto de que Ok. salgan en zona norte y en zona sur de nuestra localidad, pero con mucho trabajo. Personal de la Secretaría que trabaja generalmente todos los fines de semana haciendo mucho terreno Ajá. en actividades de promoción y prevención de la salud, que, que es apasionante. ¿Cuál es la razón de que exista la Secretaría de Salud?
Digo, está el Ministerio de Salud, está el sistema de salud, se digita desde provincia, digamos, desde el Ministerio de Salud, digamos. ¿Qué función cumple una Secretaría de Salud municipal? Mira, cuando yo estoy haciendo una maestría en políticas públicas Ajá. y nos tocó en unos trabajos Haciendo, prácticos, sí, atiende pandemia, está estudiando. estoy estudiando, me está costando porque Claro. no es lo mismo estudiar a los 20 que a los No, ni hablar. 52. Em, y no muchos municipios tienen esto que tenemos nosotros, que es centros de salud Ujú, municipales. En creo que fue el Tano, que puso como una subsecretaría en lo que era desarrollo humano ujú. en gestión y empezó con algunos centros de salud, después siguió Carlos y Juan Pablo siguió apostando Los centros de salud le llamás vos a a lo que los se le dice los centros, periféricos, claro, se que son como los llaman, centros de atención primaria. exacto, Centro de Atención Primaria de la Salud. Ujú, Hoy tenemos 14 y más allá de 14 tenemos 2 trailers, que uno sobre todo es el que se acerca a los barrios donde no hay acceso a la salud, ajá, y hacemos muchas actividades de promoción y prevención de la salud, porque el que va al hospital es cuando ya llegó tarde, claro. ¿Y con qué ¿no? tipo de propuestas llegan a los barrios? Control de diabetes, ITS, infección de transmisión sexual, campañas de alimentación saludable. Tenemos un Todo lo montón. obstétrico, eso no. Sí, tenemos parto respetado, campañas de lo que tiene que ver con un parto respetado Ujú, y las etapas anteriores al parto. Tenemos mucho trabajo sobre abuso sexual infantil, tenemos mucho trabajo con suicidio, que hoy también nos tiene ahí a la orden del día. O sea, estamos haciendo muchas cosas ajá, eh, en pos de la promoción y la prevención. Siempre digo, no hay que llegar tarde. Generalmente el ajá, sistema de salud llega tarde. Entonces lo que hacemos es mucho en prevenir a que se instale la enfermedad. claro. Entonces un poco la, la, la Perdón, tarea Javi. viene, Y sí, el acceso a la salud, porque por eso, el acceso, digo, la prevención, por un lado, por una cuestión de que el municipio es más territorial, es el que conoce el territorio, digamos, la gestión por municipal. ejemplo, ahora la campaña de vacunación, la triple viral y antipoliomielítica, vamos puerta por puerta, casa por casa, Claro, a absolutamente todos los barrios, que es algo que alguien no lo ve. Pero va una enfermera con una heladerita, un trabajador de salud en terreno, claro. en los barrios de menores acceso, a casa por casa, tratando de lograr ese famoso 90% de la población, Ujú. que nos está costando. Eso es la prevención y después decís el acceso a la salud. Como otra pata que Eh, justifica la existencia de la Secretaría. Y, por ejemplo, en el barrio de Estela Maris es muy compleja el acceso en cuanto al colectivo. Y Claro. si no tenés un centro de salud allí, toda esa población se queda sin atención. Ese centro de salud que hace vacuna, hay Todo, turnos de, hay no sé, un pediatra. médicos, generalistas, nutricionistas, psicólogos. Nosotros tenemos, sí, tenemos muy pocos pediatras, pero está ocurriendo en nuestro país Falta de pediatras. no es una especialidad que se esté eligiendo. Mirá, En su momento, cuando yo era directora médica del hospital, había 16 residentes de pediatría, hoy no sé si llegan a 6. claro. Es una especialidad que no se elige, lamentablemente, y no todos tienen esto de las ganas de trabajar en el sistema de salud público. Nosotros no podemos competir nunca con el sistema de salud privado. Ujú. Y tenemos muy pocos pediatras hoy, pero no es porque no ¿Por queremos, qué no pueden competir? ¿Por lo económico? por lo económico. Hoy cualquier especialidad es ¿Y imposible por qué no se puede competir. competir? ¿Paga más? Es que no, 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 O sea, o se limita el presupuesto no, que no, tenés. porque la gente piensa que el Estado es una bolsa sin fondo. Vos pensás que tenés que pagar más al arquitecto también que hay pocos, al Sí. ingeniero también que hay pocos, y el sistema de salud, no hablo de otros, pero no se basa solamente de médicos. Ujú, El sistema de salud tiene médico, enfermero, trabajador social, trabajador social en terreno, fonoaudiólogo, kinesiólogo, terapista ocupacional. Hay un ujú, amplio espectro de gente que, claro. hoy estamos trabajando un poco eso, que el personal de salud por ahí tenga un plus por especialidad crítica, Ajá, porque hay muchas especialidades críticas, como pasó en pandemia. No había terapistas. claro. Hoy no hay pediatras porque no es una especialidad que es redituable, entonces no hay mucho, no hay mucha
mucha gente que tenga ganas de hacer la especialidad de pediatría. Ujú. Bueno, entonces tienen una cosa en contra ahí ya para poder fortalecer cualquier proyecto que tengan, que es la del acceso a los profesionales. Es complejo el acceso, por ejemplo, hay especialidades que no hay en Comodoro Rivadavia. Claro. Neurólogo infantil, hay uno. Psiquiatra infantil juvenil, hay 2 y viajeros. Ujú. Entonces, es complejo por ahí tener ciertas especialidades donde no hay gente yo siempre digo, porque la gente del norte no conoce que acá hay un abanico de posibilidades de trabajo. Claro. Pero la verdad que es eso, falta profesionales, no solamente nosotros, de privado, anda una guardia a la noche contra un pediatra. Sí, 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 me ha pasado, me ha pasado. Es Eh, complejo no solo para el sistema de salud público, sino el privado, sino porque las clínicas y sanatorios no tienen terapia intensiva neonatal o pediátrica. claro. Pediátrica, no, ¿Qué opinás neonatal sí. de la carrera de medicina acá en la universidad? En su momento fue como cuestionada por algunos grupos, no sé qué, pero bueno, finalmente se implementó y ya van a ser, ya hay toda una camada de egresados. Muy bien formados, como todo nuevo asusta. Claro. Pero igual La no entiendo qué era gente, lo que les asustaba, era yo creo, una carrera, ¿qué es lo que te ¿sabés molesta? qué pienso yo? Que la gente piensa que le van a sacar el trabajo. Hay trabajo para todos. La formación de nuestros médicos es formados en la Universidad Nacional de la Patagonia, con carrera de la Universidad Nacional, no es un enlatado que se trae de Ujú. afuera. Es muy buena su formación. Hoy tenemos ya, algunos ya están en su residencia de segundo año en nuestra localidad y la carrera acá, con gente, con chicos nuestros y chicas nuestras que estudian en nuestra universidad, se quedan acá. Claro, Es para nosotros cualquier carrera que sea generada en la Universidad Nacional de la Patagonia, no solo acá, si vos vivís en cualquier parte de la provincia, porque es la única que hay de medicina, volvés a tu localidad de origen. Si vivís en el Chalía, no te digo el Chalío, pero en sí, sí, Ricardo Roja o cualquier lado y venís a estudiar a Comodoro con mucho esfuerzo, más probable que a futuro también vuelvas a tu localidad de origen. Entonces es fantástico, son muy poquitos, porque no es una carrera tampoco que hoy sea muy elegida, porque no es que terminás la universidad en 5 años y terminaste. no, 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 Tenés 3 años de sí. residencia, 4 o 5, más la especialidad, capaz que son 2 más Mm. y seguir toda la vida capacitándose, entonces no es una carrera tampoco que sea muy elegida. Por eso, que tengamos una universidad local que forme profesionales eh, para nuestra provincia y nuestra localidad es fabuloso. Siempre resistencia a lo nuevo Claro, y a los cambios. claro. Siempre resistencia. Genera ruido, uy, formación, me van a sacar el trabajo. No, es tratar de que mayor cantidad de la población tenga mejor atención y para esto necesitamos profesionales Claro. y está buenísimo que tengamos no solamente la formación, sino la residencia dentro de nuestra localidad que es como Rivadavia. Bueno, un buen rato estamos charlando. Te quería preguntar, fuimos recorriendo un poco, ya estamos en el 2023, en el 2022, perdón. Ya la Secretaría de Salud no es más un búnker de emergencia COVID, volvió a sus funciones y te queda todavía un año de gestión. Eh, quería, quería preguntarte si ya sabes qué pensás del futuro. Si desde lo político también estás comprometida, digamos, o simplemente es transitar este año, y bueno, llegará el 10 de diciembre o el 9 de diciembre del año 2023 y terminará tu gestión junto con la intendencia de Luque, que fue quien te convocó, digamos. Juan Pablo es mi jefe político, digo yo, Ujú. porque es quien me convoca. O sea, y lo respeto mucho. em, yo pude trabajar muy bien con Juan Pablo en cuanto a recurso económico, recurso material. Ujú. eh, para mí fue mucho más fácil en cuanto a, no por la pandemia, quiero decir en cuanto al proceso de gestión. Claro. Fue, a ver, en pandemia necesito que me compren. Tomá, ¿entendés? En otro momento no lo hubiese podido, o sea, que el trabajo que se hizo se ve, pero porque también hay una espalda atrás, que es la del intendente que te está acompañando en todo Ujú. esto, porque no es que uno muestra el trabajo de uno, sino muestra el trabajo
porque hay una espalda atrás que lo está apoyando en todo Quiero momento. decir eso y quiero trazar las diferencias. Una secretaría, al ser municipal, al ser más chico y al ser más todo más chiquito y más contenido, es mucho más ágil que lo que es la estructura, por ejemplo, del hospital en la ejecución, o también tiene sus límites y procesos burocráticos. Sí, lo tiene como todo, porque yo no puedo comprar nada sin tener presupuestos y un montón de Ok, cuestiones, pero el proceso administrativo es, mucho más ágil. aparte, vos en este llamás por teléfono, tengo un expediente parado y nada, sale el expediente, Claro. no es ese, pero llamaba al ministro de coordinación de gabinete y decía, Claro. ¿entendés? Es otra, yo estoy muy contenta de la gestión que se hizo desde salud. eh, pero no es porque yo hice la gestión o con Carlos hicimos la gestión. Hubo quien nos acompañó detrás para y nos dejó, hagan, Claro. ¿entendés? Nos dio la libertad absoluta para poder trabajar. Confío mucho en lo que Juan Pablo hizo. Soy parte del equipo y sé que se trabajó muchísimo y se hizo muchísimo. Ujú. Así que él sabe que soy personal político de él y donde él necesite que yo esté, lo voy a acompañar. Mirá, o sea que, bueno, pues también falta una cosa a resolver dentro del espacio político al que vos eh, participás o al espacio político que lidera Juan Pablo, que es resolver cómo va a continuar después, cómo va a seguir, si hay una propuesta del oficialismo para continuar con la gestión. Creo que todavía eso no está resuelto, hay nombres, todo el tiempo van y vienen, pero creo que todavía no hay como un elegido o alguien que haya dicho dentro del equipo y que sea quien finalmente sea el que vaya. O sea, entonces vos te ves como un poco dentro de acompañar el recorrido político que decía hacer Juan Pablo, es decir, en lo provincial Yo siempre digo que donde él necesite que crea que yo Ajá, pueda acompañar en su gestión, ajá, él sabe que voy a estar. ajá. Y si cambiara de gobierno el año que viene y te pedirían que te quedes, ¿te quedarías? Y hay que evaluar un montón de cosas, ¿no? Hay que ver quién va a ser el conductor del proyecto político a nivel local, Claro. qué es lo que ocurra, o sea, ¿Y si cambiara de partido? no, porque yo soy la camiseta la llevo puesta, Claro, es como el Calafate, jamás me la voy a sacar la camiseta y yo claro, creo que tiene que ver con eso. Yo no podría cambiar de proyecto porque aparte sé cómo trabajó este proyecto político, apostó mucho, nos tocó muy claro. difícil y no lo manejamos mal a pesar de nosotros no éramos los dueños de la verdad, ni mucho menos, pero creo que se trabajó mucho y con un muy buen equipo. Nosotros tenemos un equipo que son mucho personal técnico dentro de los equipos, que eso hace que las cosas también funcionen con más claridad y mejor. Claro. Mm. Bueno, entonces te iba a preguntar si te arrepentís de haber dado ese salto, digamos, de pasar de la función pública en el hospital a una cuestión también relacionada a la función pública y a la salud pública, pero desde lo más político partidario. Entiendo que no te arrepentís No, no me por todo lo arrepiento que decís. porque estoy muy contenta de lo transitado, más allá de toda la angustia, estrés que se pasó en pandemia y demás, pero pudimos hacer un montón de cosas. Ujú. Em, y seguimos haciendo cosas dentro de lo que es la gestión de COVID actual, ahora ya no COVID, pero sigue COVID, Ajá. pero ya con un montón de proyectos dentro de la Secretaría de Salud. Y esto de que me dejaron hacer, o sea, nadie me dijo, no, esto no, fíjate allá. O sea, pude trabajar con mucha comodidad, que Claro. eso no pasa en todos lados, que te dejen trabajar. O sea, que nadie te diga, no, sabes que no, que a mí me dejaron trabajar en todo momento. Buenísimo. Bueno, Gaby, te agradecemos por venir, A vos, por haber Javi. estado acá en este lugar. Fue muy interesante todo. Un buen rato. Saludo al equipo, a Elena con Seba Núñez en la producción, a Lucas Pérez, Marcos Romero, Pesca Productora Audiovisual en la parte de imagen, a Lucas Suárez en el sonido, a Seba Guerreiro por la propuesta, por la idea y a la 100.1 por el acompañamiento de siempre.
Gabriela Simunovic, Simunovic. Simunovic. Gabriela Simunovic sin barbijo. Muchas gracias. A vos, muchas gracias. Hasta la Gracias, próxima. chicos, gracias. Hasta la próxima pandemia. Eso.